¿Me confirman, por favor? Ok. Sí, licenciada. Ok, vamos a agrandar la pantalla porque es pequeñito, ¿no? A ver. Ahora sí, mucho mejor. Se sigue viendo pequeño y se salió. A ver. Ay, ay, ay. Se quiere ir por aquí. Ya. ¿Qué pasó con nuestra pantalla? A ver, ahora sí. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo la vemos? ¿Está amplio? No, se ve pequeño. Algo no está permitiendo por aquí. Hola, ¿cómo está, Danira? Buenas noches, buenas tardes. Vamos a dejar de compartir por aquí que se está replicando nuevamente. A ver. Vamos a ver. Ok. A ver ahora. Listo, licenciada. Ahora sí podemos observarlo. Ok, lo notamos grande entonces, ya está. No los puedo ver, pero no como la vez pasada. Pero bueno, entonces se observa bien, está amplia la imagen, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar entonces, estimados. Por favor, a ver si me ayudas un poquito, Wendy, si es que hay preguntas, ¿sí? Porque ahorita sí no los puedo ver. Si es que hubieran preguntas después, vamos leyéndolas también y hacemos un alto, ¿sí? Muy bien, estimados, entonces sean muy bienvenidos en esta tarde tan importante, donde vamos a ir desarrollando justamente nuestro segundo módulo, el cual mencionábamos, ¿verdad? En relación al trastorno espectro autista. Hoy vamos a justamente, tenemos partes donde vamos a ir adjuntando información importantísima. Hasta lo último que conocimos el día sábado fue un poco de diagnóstico, ¿verdad? Llegamos a conocer un poco de la etiología también del trastorno espectro autista, conocer un poco más el autismo como concepto, ¿verdad? De hace cuántos años se hablaba esto, y ahora también vamos a hablar un poquito más de los diagnósticos y especialmente también las características de ellas, ¿verdad? Y sobre todo también qué tipo de atenciones llevaría, ¿no? Especialmente para conocimiento del docente, para que sepa justamente de qué medidas, ¿verdad? Cómo podemos hacer las derivaciones y qué tipo de atención podríamos tener dentro de las escuelas. En ese sentido, entonces, vamos a iniciar primero. Les requiero mucho de su participación. Tenemos una pequeña dinámica por aquí. Si se dan cuenta, son palabras, ¿verdad? Que están partidas, están divididas, ¿sí? En dos. Entonces, requiero que levanten la manito virtual para que escoja cada uno de ustedes uno, ¿sí? Los que desean participar, para que me ayuden justamente a unificar estas palabras. A ver, ¿quién nos da la manito por ahí? A ver si me dicen por ahí. ¿Quién Yo, levantó la Miriam manito? Hernández, por favor, puede participar. Ok. Buenas tardes con todos. Inclusión, Ok, muy bien, genial. Aquí tenemos inclusión. Excelente. Siguiente participante. Comunidad. Ok, comunidad. Esperanza. Ujú. Esperanza. Nos falta una más. ¿Cuál será? Comunidad. Ok, comunidad también, ya lo mencionaron muy Unidad. bien. Falta una. Ujú. Unidad. Unión, Unidad. unidad. Ok, así es, ¿verdad? Unión, ¿verdad? Unión. Unión. Muy bien, excelente, maestros. Por aquí tenemos la palabra esperanza, tenemos inclusión, tenemos unión y comunidad.
estas palabras, estas 6 palabras que han sido muy fáciles ustedes para que justamente puedan, ¿verdad? Conectar con facilidad y esto, tiene mucho que ver justamente con el tema, ¿no? De inclusión. Que necesitamos siempre para hablar de inclusión dentro de nuestros centros educativos, ¿no? Como tal, la esperanza que nunca se pierde como docente, como padre de familia, como todos los ejecutivos que nos encontramos dentro, ¿verdad? Del área educativa, donde esperamos que el menor, el estudiante, pueda justamente superar aquellas observaciones que se vienen presentando desde el aspecto académico, conductual y emocional. Inclusión, porque también, ¿verdad? Es importantísimo el hecho de incluir, y es más, yo también los invito a empezar, cuando hablamos mucho de los temas de inclusión, invito a que el adulto, como tal, pueda reflexionar en referencia a eso, porque por documentos y por papeles, de manera burocrática, hablamos mucho de la inclusión hoy en día, pero ¿será que realmente en los sectores educativos habrá inclusión? ¿Será realmente que se está aplicando como tal? Desde, ¿verdad? Desde la jerarquía mayor hasta, ¿no? Los menores también. Por último, por otra parte, perdón, tenemos también el tema de la comunidad, porque cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de estos casos también de neurodivergencia, como tal, hablamos también de que la comunidad tiene que estar preparada. Comunidad no solamente son los maestros, no solamente son los colegios, sino absolutamente todos. Para todos es importantísimo. Actualmente también preparaba unas empresas, justamente hablando un poco de la neurodiversidad, porque si te das cuenta, ante este abanico, ¿verdad?, de personas neurodivergentes, ocurre de que todos tenemos que ser de alguna otra forma capacitados para conocer sus características y dejar de ver desde el ojo juzgador, ¿verdad?, que es una mala conducta, que este niño se porta mal, que esta persona está actuando mal en el carro, en la calle, en el trabajo, de repente en el supermercado, en cualquier lugar podemos encontrarnos con personas neurodivergentes. Así que la comunidad como tal es importante capacitarnos en estos aspectos. Hablamos también de unión, porque cuando hay una unión, a pesar de haber algún conflicto que tú y yo no compartimos alguna idea como tal, pero es importante hablar dentro de todo, de manejar la unión sobre un enfoque, un objetivo, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las palabras que he querido considerar en esta tarde, ¿no? Justamente que tengan relación con el tema. Muy bien, ahora que hemos trabajado brevemente esta pequeña dinámica, vamos a empezar a desarrollar justamente nuestras sesiones de ahora. Importante frase, ¿no? Siempre me gusta acompañar mucho de frases, de lecturas, de pequeños videos, etcétera, donde dice, nada es un error. Todo es aprendizaje. Si realmente desde la óptica docente podríamos cambiar esta idea y además volvernos coherentes, porque suena muy bonito, ¿no? Suena muy bonito, se ve muy bonito, pero en la práctica cuesta muchas veces y se entiende. Pero es importante, recordemos que cada niño de manera general, hablando de la neurodivergencia como tal, es importante, maestro, respetar siempre el proceso de aprendizaje. Ya lo decíamos desde el día sábado, ¿no? A pesar de que tú encuentres dentro de tu aula, dentro de tu entorno laboral, encuentres 2 o más de 2 casos TEA, lo que va a ocurrir es que no todos tienen las mismas características, ni tampoco van a tener el mismo proceso de aprendizaje. Hablamos de que son niños genios, sí, claro, pero depende, ¿verdad?, en qué área exactamente es que se está desempeñando o se está desarrollando mucho mejor que otra. Entonces, para eso, ¿qué nos presta a nosotros? Es importante valorar el proceso de aprendizaje y no verlo como un error, sino cambiar nuestra perspectiva, porque si no cambiamos la perspectiva, va a costar muchísimo adaptarnos a todo esto nuevo que se está viniendo. Te decía para complementar el trabajo, ¿no? Ya lo mencionábamos el día sábado. Nos quedamos un poco en el diagnóstico, qué características tenían y todo ello. Preguntaban también por aquí, ¿qué tipo de especialistas son los que van a tratar este tipo de casos? ¿Quiénes se encuentran? Pues el psicólogo, el pediatra, ojo, no hablamos del diagnóstico del pediatra, sino que hablamos que presuntivamente, ¿verdad? No sé si lo recuerdan, que el pediatra presuntivamente nos podría dar algunos indicadores. La enfermera también de pronto, porque en algunas postas médicas, establecimiento de salud, son ellos quienes evalúan el proceso del bebé, ¿no? Hasta que llega por lo menos
los 3 añitos de edad, son ellos los que evalúan constantemente por intermedio de la cartilla. Entonces, aquí podemos encontrar un poco de información. Sin embargo, de los que decíamos una vez más, quienes van a encargarse de diagnosticar un caso de TEA, trastorno espectro autista, es el psicólogo con especialidad obviamente en TEA, el neuropediatra, sí, puede ser que sí, el terapeuta, bueno, en este caso va a asumir un compromiso para trabajar como parte del equipo de especialista, más no va a identificar, y también podría hacerlo el psiquiatra, ¿no? O el neuropsicólogo también en estos casos. Ahora, ¿por qué he involucrado aquí al terapeuta, al pediatra, no? Porque es el equipo de especialistas que va a ver al niño o a la niña, en este decir general, desde toda su evolución, para que podamos tener una base de datos muy importante, muy rica, a la cual nosotros los psicólogos tenemos como herramienta laboral la anamnesis, ¿no? Que es donde vamos a adjuntar toda la información muy rica, muy importante desde la gestación. ¿Es importante esa información? Por supuesto que sí, desde la concepción hasta la actualidad. Entonces, ¿qué cosas se van a encargar este equipo multidisciplinario para poder trabajar? Decimos que van a trabajar aspectos del menor donde pueda haber irritabilidad, donde pueda haber agresión, ¿verdad? Agresión verbal o agresión física, ¿verdad? Podemos también trabajar comportamientos repetitivos, como más conocidos de pronto como la semana pasada hablamos, ¿no? Justamente el día sábado, de que todos los chicos autistas, de alguna u otra manera, con autismo, lo que van a hacer es ir evolucionando, sus estereotipos. Entonces, estos son los comportamientos repetitivos, aquellos estereotipos. ¿Lo recuerdan cuando hablamos? Pueden ser aleteos, pueden ser palmadas, pueden ser saltos, pueden caminar de un lado hacia el otro, ¿verdad? O pueden golpear la mesa, etcétera. Son movimientos que son muy consecuentes, muy constantes. ¿Y qué cosa requiere para eso? ¿Por qué lo hacen? Porque decíamos que es una forma de cómo ellos canalizan la emoción de la felicidad, de la alegría. Cuando están muy emocionados, emocionan de esa manera. No han aprendido todavía de otra forma. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de trabajarla? Estos estereotipos se trabajan justamente con el terapeuta o en todo caso con el psicólogo, ¿no? Que ve el tema de la conducta. ¿Cómo? No diciendo no. A veces los papás o alguien le puede decir, deja de hacer eso. La idea no es decirle, deja de hacerlo, porque recuerden, si estoy cortando la emoción, ¿qué va a pasar? Estoy reprimiendo y no es la idea. Es como tal cual un niño está contento, está feliz y ¿qué hace? ¿No? Un niño regular salta, brinca, corretea por aquí y por allá. Algo así, pero es la forma en la como ellos empiezan a canalizar. Entonces, si tú empiezas a romper esa conducta con de pronto la verbalización y diciendo no lo hagas, para con eso, te sujeto las manos o espérate un momento, ponte un costado, algo así, estoy cortando con la emoción, así que no es lo más recomendable. Pero sí es importantísimo que de pronto lo trabajemos de manera conductual con el terapeuta, con el psicólogo, de manera externa. ¿Por qué? Porque la idea es que, como decíamos desde un principio, ¿no? Es que a las personas con aspecto autista, justamente es involucrarlo, introducirlo, ¿verdad? Que pueda justamente adherirse, ¿no? A la sociedad como tal. Entonces, para que esto ocurra, imagínense ustedes que una persona que no ha regulado esto, en todo momento va a tener movimientos estereotipados distintos, y de pronto lo que podría pasar es que llama la atención de los demás, algunos de ellos pueden asustarse, algunos de ellos como que les parece muy extraño, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces, ¿qué hacemos? No decimos que está mal, pero sin embargo sí empezamos a regularlo. ¿Cómo? Cambiando de conducta. Si está aleteando, si está haciendo esto, mira, Pepito, vamos a cambiar, vamos a hacer este juego. Lo ocupo su mente de una conducta que está teniendo a otra. No utilizo la palabra, la verbalización, no, pero sí cambio de actividad, ¿ok? Que sea también de su interés para que de esta manera se pueda trabajar. Es así como lo trabajamos en terapia, ¿sí? Para que ustedes conozcan un poco. Adicionalmente a eso, hablamos que también se va a trabajar con este grupo multidisciplinario la hiperactividad. Recordemos, maestros, para tenerlo en claro, ¿no? La hiperactividad no todo niño lo tiene. Porque les digo esto porque a veces cuando converso con padres de familia o docentes también me dicen, uy, no sabe, en mi salón tengo a Pepito, a Juanita, a María, Rubén, a todos ellos que tienen hiperactividad. Entonces, yo sé que de pronto hoy en día se ha vuelto una palabra muy popular,
pero seamos muy cuidadosos cuando lo utilizamos, porque hasta los papás también están viendo el TikTok o el doctor Google, ¿no? Como yo le digo, en el cual dicen ya está diagnosticado, ¿no? Entonces, para yo decir que alguien tiene hiperactividad como tal, ha tenido que ser evaluada. Ahora, ¿qué nivel de hiperactividad es el que tiene? Digamos que usualmente, no todos los casos TEA, pero usualmente la hiperactividad es un plus que se adhiere en los casos TEA. Es por eso que están corriendo, salen del aula, entran, hacen una actividad, hacen otra, golpean a su compañero, juega por aquí, juega por allá. Pero también te vas a encontrar con casos TEA en los cuales tienen una conducta muy reprimida, donde solamente juegan solitos, alinean de pronto sus dibujitos, sus juguetitos, ni siquiera hablan, no hay un contacto ni mucho menos, pero están totalmente en su mundo, ¿no? También puede ocurrir ese tipo de casos. Pero aquí en este caso, en la hiperactividad, hay que trabajarla también mucho de los casos con psiquiatría, dependiendo, repito, el nivel, ¿no? Va a necesitar hasta medicación. Si hay algunos casos que tiene demasiada hiperactividad, el nivel que se haya sido evaluado, pues sí va a requerir de medicación. ¿Para qué? Para bajar un poco. Porque recuerda que la hiperactividad es una energía que tiene extra, ¿no? No es lo tradicional que tendría un niño de 7, 8 años, que sabemos que va a correr, jugar, treparse, subir, bajar, sino que es un extra, ¿sí? Ahora, también hay, sí, como una información general se los comparto, también hay casos en los cuales, adicionalmente a no tener TEA, tienen solamente hiperactividad o tienen el TDAH, ¿no? Que también hablábamos el otro día, del trastorno, del trastorno del, el TDAH, ¿no? Justamente este trastorno que podría presentarse, ¿no? El tema de hiperactividad que viene, como también se presenta el trastorno, el déficit de atención sin hiperactividad. Entonces también, o como que también solo se presenta la hiperactividad. Entonces son situaciones que se están presentando porque hablábamos hace un momento de la neurodiversidad. Hablamos también de que este equipo multidisciplinario va a trabajar con el nivel de atención. Recuerda, una de las características en el caso de las situaciones TEA pasa que no hay mucho contacto visual, o por lo menos si es que hay algún momento breve, no sostiene. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Hay medicación por parte del área de psiquiatría para sostener un poco más de tiempo la atención. Por eso es que también está involucrado por aquí esta especialidad. Adicionalmente, estimados, en el trastorno puede ser que también se presente la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mi niño, recuerden que en el caso de las situaciones TEA, no van a expresar con facilidad sus emociones o cómo se sienten. Es muy difícil si no sabemos llegar a ellos o canalizarlo trabajándolos. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que una situación lo tenga muy ansioso, no te va a comunicar nada, pero sin embargo vas a ver, ¿no? Los deditos, de pronto comidita a las uñas, o de pronto por aquí el contorno de los dedos también con llaguitas, ¿no? O de pronto empezar a lastimarse mucho, que también pasa, ¿no? De pronto también puedes encontrar en algún caso de TEA con depresión, ¿no? Que está muy triste, muy apenado. Hablamos de que estos también son trastornos adicionales que podrían traer con ellos, como no también, pero puede ser. Entonces es importante que sepas qué cosa se puede presentar en los casos TEA. Aquí observamos, estimados, el criterio diagnóstico. ¿Qué decimos con esto, no? Importante de conocerlo. Aquí ya mencionábamos justamente los niveles que se encuentran. ¿Por qué es importante que lo sepas? Porque si tú te encuentras en un colegio regular, ya lo decíamos, solamente vas a encontrar el grado 1, ¿sí? El grado 1, que está en la parte inferior, vas a poderlo encontrar dentro de tu escuela regular. Sin embargo, en un colegio EBE, como nacional del Estado, vas a encontrar el grado 2 o grado 3. ¿Verdad? Vamos a encontrar esto. ¿Por qué? Porque tienen características y objetivos muy diferentes a la de la escuela regular. Aquí lo que básicamente se van a enfocar en el EVE justamente es hacerlos totalmente funcionales. Amarrarse a los pasadores, dejarlos de repente el pañal si es que lo tenía, empezar a controlar sus esfínteres, de repente por ahí empezar a socializar, por supuesto, también de manera ya no agresiva, ¿verdad? Cómo comunicarse, ocuparse en diferentes situaciones. Llevan también como parte de terapia, ¿no? Pero como sesiones de clase, el área ocupacional, justamente para las funciones que queremos lograr con ellos.
Entonces, los grados que tenemos por aquí. Grado 3, hablamos de que necesita ayuda muy notable. Es el grado en el cual diríamos que el TEA es severo, ¿verdad? Aquí hay una mínima comunicación social, no hay contacto mucho verbal. Es más, diría que en muchos de los casos no hay ni siquiera el contacto verbal, ¿no? O no se presenta para nada. Dentro de los comportamientos restringidos o repetitivos, dice que es marcada interferencia en la vida diaria, inflexible y dificultades al cambio. Hay un foco de atención. Te vas a dar cuenta, estimado docente, dentro de tu aula, que ellos siempre también tienen la característica de enfocarse, de tener un foco muy especial con algún objeto o alguna situación. Identifica eso. Es decir, por ejemplo, tengo en consultorio un niño de 4 años que tiene el enfoque en todo lo que es el abecedario, todo lo que son letras. Cada vez que él ve una letra, una vocal dentro del espacio, empieza a recordar de inmediato el tema del abecedario y te lo dice, ¿no? A, B, C, D, E, repetitivamente, una y otra vez. Ahora, ¿cómo nació esto también? Tengo otro niño que es con los números, tengo otro niño que es con el tema de los planetas, ¿no? Habla y habla de los planetas, menciona los planetas, conoce las características de los planetas y todo lo demás. Tienen un hiperfoco, ¿no? Algo que exactamente los enfoca a algo. Ahora, probablemente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó también? Y es importante para que tú no refuerces la conducta. ¿Qué ocurre dentro de tu aula? Si ya papá o mamá te están comentando de que de repente es totalmente obstinado con las letras, con los números, con las figuras geométricas o objetos, lo que tendríamos que de pronto ser cuidadosos es en cómo trabajar estos aspectos dentro del aula. ¿Por qué? Porque ya nos ha ocurrido que si de pronto tiene un foco, un hiperfoco, como le llamamos, de pronto en las letras, es posible de que de pronto ni te las suelte las letras, si las tiene físicamente o de pronto en un rompecabezas o en algún otro material, no va a salir de ese hiperfoco. Mientras que tú estás haciendo tu clase o haciendo una u otra cosa, el niño y la niña va a estar enfocadísimo ahí y va a ser muy difícil que lo saques de ahí. Entonces, por eso es que es importante que puedas identificar y que también recaudes información de los papás para saber dónde es que no debería, ¿verdad?, de presentarse este reforzador del hiperfoco. En el grado 2 hablamos de que necesita ayuda notable. También decíamos que va a un colegio EBE como tal. Aquí va a estar muy marcado el déficit, ¿verdad?, que está limitado con la iniciación de respuestas reducidas atípicas. Probablemente hay un lenguaje, pero puede ser ecolálico o un breve lenguaje verbal. Hay interferencias frecuentes, ¿no?, relacionadas justamente a la inflexibilidad. El cambio de foco también se presenta aquí. El cambio de foco se va a presentar en realidad en los 3 niveles, ¿ok? Entonces, este es el nivel intermedio. Y el grado 1, que es el nivel más leve, que es el que sí iría a un colegio regular, y se considera así porque necesita ayuda, sí requiere de mucha ayuda. Sin apoyo, decimos, ¿no?, aunque presenta alteraciones significativas en el área de comunicación social. Es decir, es probable que sí haya es posible que sí haya un lenguaje verbal, pero no del todo claro, ¿no? No se puede comunicar de manera correcta para nosotros poder entender como tal. Hay una interferencia significativa, ¿no? Al menos en el contexto o de lo que te quiera responder, o es muy básico, ¿no? Haces preguntas, pero muy básico, sí, no, ya, ok. Y no sé si has escuchado hablar, pero cuando ellos ya quieren mantener una comunicación contigo, su nivel, su grado es leve, grado 1, pero es como si fuera unos robotitos, ¿no? Sí, profesora, claro, yo le digo sí, no, entonces algo así es como también se presta una característica para que puedas observar con claridad. Aquí hay otros síntomas también, decimos que estos síntomas van a presentar diferentes dimensiones, ¿no? De manera inusual, que también van a interferir en el proceso de este menor. Aquí tenemos un cuadro que también nos va a ayudar mucho a la clasificación del diagnóstico. Miren ustedes, dentro de esta tabla, cuántos tipos y aspectos dentro de un mismo espacio se encuentra el diagnóstico del TEA. No solamente es TEA como tal, ¿no? Ayer les hablaba de 2 libros importantes que son para nosotros los psicólogos, ¿no? Del CIE-10 como el DSM-5.
Nosotros los psicólogos trabajamos con esos manuales que nos ayuda, que se van actualizando constantemente y nos ayudan a poder diagnosticar y colocar el diagnóstico exacto a un menor. Para llegar exactamente al diagnóstico como tal, tenemos que revisar y ver exhaustivas, ¿no? Pruebas para también poder llegar a ello. Miren ustedes, tenemos como diagnóstico tal trastorno autista, trastorno Asperger, que llegaría, ¿verdad?, dentro del cuadro de ¿qué? Del nivel 1, ¿verdad? El más leve. Trastorno desintegrativo de la infancia, trastorno de Rett, ¿no? El TGD-NE, el autismo atípico, ¿verdad? Hablamos del autismo infantil, síndrome de Asperger, otros trastornos desintegrativos también de la infancia, síndrome de Rett. Entonces, como nos podemos dar cuenta, es bastante amplio. Es bastante amplio. Antes solamente se consideraba dos cosas, que lo comenté la vez pasada, ¿no? El TEA como tal, trastorno espectro autista, hasta hace por lo menos, puede ser un año, diría que un año y medio por lo menos, que estábamos revisando esos materiales, por lo menos solamente existían, ¿no? Dos cuadros, donde estaba el trastorno espectro autista, como espectro tal cual, y lo otro que era problemas en el neurodesarrollo, ¿no? Infantil, que era un posible encaje con esto. Pero ahora miren ustedes toda la gama que hay para poder justamente clasificar, ¿no? Bien, ¿cómo nosotros evaluamos, estimados docentes? ¿Por qué lo tienen que saber esto ustedes? Si bien es cierto, ustedes no van a realizar nada de esto dentro de las escuelas, pero es importante que lo sepas, ¿no? Como una información. Te comento, el documento, el que tú estás observando aquí adelante, es un cuestionario muy sencillo que es aplicable para los padres de familia. Esta aplicación justamente se realiza a los papás a partir desde el tercer mes de nacido. Del tercer mes de nacido hasta los 3 años, ¿ok? Ahora, este es un documento muy fácil de poder manipular por los psicólogos dentro de los establecimientos de salud. Esto es para arrojarme un resultado presuntivo, ¿ok? Presuntivo. Esto justamente se aplica, repito, en los hospitales nacionales, en todo lo que es postas médicas, establecimiento de salud, todo el servicio de salud gratuito puede aplicarse esto. Entonces podemos derivar también a que los papás puedan realizar este pequeño despistaje. Es muy rápido y hay justamente 30 preguntas que coinciden, ¿verdad? En preguntar al papá y a la mamá sobre las características desde su evolución inicial hasta la actualidad. Es el M-Chat, más conocido como el M-Chat. Adicionalmente a esto, maestros, tenemos cuestionarios diversos, ¿no? Como el ADIR, que ya es esto, por ejemplo, es una prueba, ¿no? En la cual consiste detalle a detalle, ¿sí? Hito por hito, poder empezar a evaluar la evolución de este niño o esta niña. Aquí tenemos otro más, miren el test de A2, que lo manejamos los psicólogos. Solamente miren algunas de las preguntas, algunos de los aspectos que consideramos, ¿no? Señales, qué gestos realiza, contacto ocular, y nos enfocamos. Unas son las preguntas de la entrevista que hacemos a los papás, y de pronto también es enfocarnos en lo que observamos del menor. Gestos, contacto ocular, inusual, inapropiado, expresiones faciales que utilizan, integración de la mirada a otros comportamientos, placer compartido, en qué momento es que se siente placentero, ¿no? Muestra o no muestra objetos, toca o no toca, iniciación espontánea de la atención conjunta, cualidad de las aperturas sociales, comunicación social, uso de palabras o frases estereotipadas, ¿no? El interés sensorial, qué tal como está, de repente hay un alejamiento por completo, conductas estereotipadas, etcétera, ¿no? Esto solamente pertenece a un módulo para poder justamente conocerlo, pero es bastante amplio para poder llegar, repito, a un diagnóstico compuesto, ¿no? Como tal. Miren ustedes todas las palabras que tenemos aquí en relación justamente al trastorno espectro autista, ¿no? Hablamos de que de la sociedad, de la frustración que pueden sentir los padres de familia al de pronto no ver, no solamente los papás, ¿no? Los maestros también, al no ver de repente mejoras de manera rápida, ¿no? El aspecto social tiene mucho que ver. Hay muchos padres de familia que desde la óptica, ¿no? De que mi hijo va a copiar esas conductas o lo van a lastimar o se va a copiar de pronto la conducta rara, ¿no? Entre comillas, que utilizan la expresión los papás, ¿no? Rara diferente al otro.
El aspecto social es un área muy importante que trabajarla, ¿no? La teoría de la mente, los diagnósticos, ¿no? ¿Para qué nos sirven los diagnósticos? Importante saberlo. A veces los papás solamente piensan que el diagnóstico ya lo tenemos listo y simplemente con eso va a haber mejoras. Claro que no. Cuando hay un diagnóstico recién que ya nos asegura de qué estamos hablando, simplemente hay que empezar con el tratamiento o con la intervención adecuada para que de esa manera pueda empezar, ¿no?, a incluirse, a insertarse este niño, esta niña a nuestra sociedad. Detección también de inmediato, ¿no? Mientras antes, mucho mejor. Flexibilidad también es una de las palabras que conocemos mucho en este proceso. Habilidades sociales para adaptarnos todos. Padres de familia, docentes, los mismos chicos dentro de las aulas, para no ser cruel y como que no juego contigo porque me pareces extraño, raro, me das miedo, ¿no? Y tantas cosas más. Por eso es importante compartir esos espacios también con nuestros niños, ¿no? Al mismo tiempo somos diferentes. Yo le decía algo así a un grupo de chicos que teníamos también diferentes características, ¿no?, dentro del aula, y les explicaba y les decía, chicos, a ver, vamos a empezar a trabajar con un espejito, ¿no? Y después también hice muy parecida a la actividad, pero frente a frente, en diadas, ¿no? Para que empiecen a trabajar entre ellos. Y les decía, obsérvate, no le digas nada, solamente observa a tu compañero o tu compañera. Ellos se reían, pues, ¿no? Obsérvalo atentamente y empieza a mencionar al mismo tiempo, ¿no? Tú y yo empezamos a mencionar al mismo tiempo lo que tiene tu compañero y tú también lo tienes, de arriba hacia abajo. Ok, empezamos. Cabello, frente, ¿no? En los ojos, las pestañas, las cejas, tal, 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 tal. Ok. ¿Tienes lo mismo que tiene tu compañero aparentemente? Sí, nos dice, sí, lo tiene, ok. Ahora, tiene, ¿no? De pronto tiene sus orejitas, su nariz, su boquita, ok. Sin embargo, ¿serán igualitos? ¿Serán idénticos ustedes? No, mis no, claro. Ahí vienen los pequeños detalles, ¿no? Uno tiene los ojitos más rasgaditos, otro tiene los ojos más grandes, cejas más pobladas, pocas cejas, labios delgados, labios gruesos, ¿no? Y eso nos hace diferentes, porque venimos de una genética distinta. Papá y mamá, papá y mamá. Entonces, desde aquí empezamos a jalar la genética de alguno de ellos más fuerte que el otro. Entonces, somos al mismo tiempo, tenemos las mismas características de manera general, pero no somos igualitos. No puedo esperar ser igualito a mi compañero porque no es mi hermano gemelo, ¿verdad? No todos somos hermanos gemelos. Entonces, pasa lo mismo con la actividad, con la situación, cuando hablamos de la inclusión, especialmente en los casos TEA, dentro de las aulas. Siento que hoy en día en nuestra sociedad, especialmente de aquella sociedad, maestros, en las cuales los padres desconocen de las características y solamente se dejan llevar por lo que han escuchado o de pronto por los casos más severos, ¿no? Y ya se le dicen que en tu aula o en el aula de tu hijita, de tu hijito, hay un niño TEA, hay un niño con autismo, wow, ¿no? Le repelen, ¿no? Como que, uy, no, ¿no? Gritan, lloran, hacen esto, hacen el otro, y se ocupan mucho de eso, ¿no? Entonces, desde ahí parte también el tema de la inclusión, porque al final es un lenguaje que lo escuchan en los padres, los niños vienen y replican lo mismo, ¿no? Con acciones o también de manera verbal. Entonces, es importante de considerarlos como tal. Miren ustedes por aquí, hablamos también de las diferencias en los intereses restringidos y las rutinas. Rutina. Importante hablar de las rutinas, estimados. Todos nuestros chicos TEA tienen una gran característica, el tema de que siempre son muy rutinarios. Cambiamos la rutina y puede ser que afecte muchísimo a su día, puede ser que sea muy estresante y no sabes por qué y dices, oye, pero ¿por qué como que llora? Porque en sí no es un llanto, pero es una queja, ¿no? Es una queja como que de lamento en todo momento. ¿Y por qué? ¿Por qué le pasa? ¿Por qué? Porque está estresado, ¿no? No sabe comunicarte de repente de manera verbal, pero para eso justamente la terapia se encarga, ¿no? De empezar a trabajar formas en cómo este niño o esta niña pueda comunicarse y expresar que algo le está incomodando. Pero normalmente si no hay intervención, va a costar mucho que puedas llegar al punto. Entonces decíamos, ¿no? Las mujeres son más pasivas y presentan mayor atracción en la información de las personas que en las cosas. Pueden interesarse en animales, celebridades, modas y muchas veces son muy perfeccionistas.
Así es. Ahora, ¿qué más puedo ver, no? ¿Qué más puedo ver por aquí? Otra de las cosas que es importante de considerar, si bien es cierto, en estos tiempos que ha ido evolucionando justamente los casos TEA, hemos podido descubrir científicamente de que siempre va más guiado al género masculino. El género masculino son quienes cuentan más personas, más cantidades con el diagnóstico. Y también se dice, sin embargo, que cuando el género femenino es quien tiene TEA, es mucho más agresivo. ¿En qué sentido? Es un poco más severo, ya sea muy marcado en la conducta, muy marcado de pronto en el nivel del lenguaje, etcétera. Y aquí decíamos, ¿no? Probablemente es posible que de pronto en el nivel 1, ¿verdad? No se dé a notar mucho cuando habla mucho, mucho, mucho de una celebridad, tiene su póster, tiene de repente, ¿no? Años de años siguiendo a alguien, una moda muy marcada, etcétera, ¿no? Y uno dice, bueno, es que usted está siendo adolescente, no es un problema, eso es algo normal, todo adolescente es así cambiante, o bueno, todo niño, ¿no? Siempre va evolucionando, sí, pero de pronto pues llega a cierta edad, ¿no? En la que de pronto te das cuenta de que no ha evolucionado, sino que en realidad se queda muy enganchado, muy fijado, ¿verdad? Muy hiperfocado para que justamente eso ocurra, ¿no? El diagnóstico de TEA decimos que puede ser dificultoso en las mujeres, en especial en las que tienen intereses similares a sus pares. Son pasivas y tienen alguna amiga. Miren ustedes las rutinas que aproximadamente podría ocurrir en algunos casos TEA. Ellos requieren, estimados, requieren de tenerlo todo plasmado, porque si no hay un orden para ellos, puede ser muy estresante. Las cosas que pasan de momento a otro inesperado, yo sé que los otros niños, si de por sí para un niño regular, si hablamos de la primera infancia que recién se están adaptando, es su primera experiencia y todo, pues de pronto puede ser algo incómodo, puede ser también estresante, ¿por qué no? Pero sin embargo, para ellos es muchísimo más. Es muchísimo más, ¿por qué? Porque de pronto ellos, repito, tienen la característica de ser muy enfocados. Entonces, ejemplos por aquí, ¿no? Una rutina matutina nos dice, a las 7 a.m. me despierto para ir al baño. Ok, 7:10, elijo la ropa para el día anterior y vestirme. 7:30, ya tengo que estar desayunando con la familia. 8 de la mañana, tiempo de actividades tranquilas. 8:15, ir al colegio. Entonces, este tipo de rutina es algo que ellos marcan muchísimo con el día a día. Ejemplo, ¿no? Un día justo les comento una experiencia que justo me estaba viniendo a la mente. Tenía un pacientito en consultorio y la mamita había dicho que ya había confirmado su cita, ¿no? Que ya estaba yendo para allá. Sin embargo, no llegaban. Entonces a la secretaria le dijimos, a ver, dame una llamadita porque es raro que la mamita no llegue, ¿no? Si así nomás, ellos siempre son muy responsables. Sin embargo, de momento a otro no contestaba la mami y llegó un poco tarde, por lo menos 20 minutos después de. ¿Qué pasó? Lo que había ocurrido claramente, estimados, era que la mami nos decía, ¿saben qué ocurrió? Que mi pequeño estaba viniendo en crisis y sí se notaba porque el pequeño estaba con los ojos hinchados del llanto, estaba incómodo, estaba muy inquieto físicamente y lo que nos decía la mami es que esas calles por donde siempre vienen estaba cerrada porque estaban trabajando justamente por ahí, tanto la berma como también la pista, ¿no? Todo estaba cerrado. Entonces tenían que cambiar de rutina y pasar por el medio de un parque. El niño apenas la jalaba para ver la forma de cómo cruzar ahí, pero no se podía pasar. Y la mamá, por más que trataba de explicarle, el niño solamente lloraba, lloraba, lloraba. Al final mamá tuvo que insistir, ¿no? Poner un poco más de presión para llevar al pequeño por el lado correcto, pero sin embargo, o sea, todo el camino venía llorando, llorando, llorando. Hasta esas situaciones tan simples que podríamos decir, puede ser muy estresante para ellos. Recuerden que al ser espectro, recuerden que al ser un espectro, justamente los hace tan sensibles por intermedio de que a nivel sensorial, los hace muy sensibles a nivel, por intermedio de sus sentidos.
Entonces, tengo la necesidad de que me anticipes las cosas. Tengo la necesidad de que tú me prepares para la situación. Si no, me cuesta mucho adaptarme, ¿ok? Rutina nocturna, un ejemplo, ¿no? 6 de la tarde, 6:30, igual, es mi baño, todos los días. De 6:30 a 6:45, vestirme para ir a dormir. De 6:45 a 7 de la noche, lectura de un cuento. Luego de 7:10 a 7:15, ¿no? Momento de relajación. Así es. Entonces, suelen ser personas, repito, que son muy, muy rutinarias, ¿no? Así es. Aquí también quiero compartir unos 5 mitos que es importante que sepas con respecto al autismo, ¿no? Vamos a ver el mito y la realidad. Dice como mito, el autismo es una enfermedad. Pues no, señores. No es una enfermedad, es una condición de vida. Tiene retos y limitaciones en diversas actividades debido a su propia condición. Es por ello que el autismo va a ser considerado como una discapacidad. Sí, y no sé si te habrás dado cuenta, si tienes estudiantes ya con su carnet de CONADIS, ¿verdad? Cuando lo tienen, porque es lo ideal también. Ahora vamos a hablar un poco de eso también, pero cuando ya tienen el carnet de CONADIS, ¿verdad? En la parte inferior, después de colocar su DNI, su nombre completo, nombre de la madre y todo, en la parte final también se coloca justamente su diagnóstico, ¿no? Con números y todo lo demás, el nombre del diagnóstico que tiene y cuál es su discapacidad. Si tiene, por ejemplo, no solamente causa de autismo, pero hay una persona que es ciega, ¿no? Discapacidad visual, discapacidad auditiva, si es un sordo, ¿no? Discapacidad intelectual, en este caso, ¿no? Y cosas así, ¿ok? Entonces es importante reconocerlo como tal. Otro mito que comparto contigo dice, todas las personas con autismo presentan las mismas conductas. Falso, ¿verdad? La realidad es que cada persona va a presentar una combinación distinta de conductas y es por eso que se conoce también como espectro. Así es. Espectro, recuerda, va, viene. Se presenta ahora, ya no se presenta ahora, después cambiamos a otro. La gente con autismo no tiene empatía. Bien, a ver, si bien es cierto, decimos que les cuesta mucho si no han tenido ningún tipo de intervención, ni tampoco se ha ido preparando desde el hogar, desde los padres, ciertamente es difícil que puedan expresar sus emociones, pero no quiere decir que no tengan empatía como tal. Suelen tener gran consideración hacia los sentimientos de quienes los rodea, a pesar de su dificultad para entender señales sociales. Ejemplo, este niño, esta niña ya identificó quién es la persona que todos los días, recuerda que hace un momento hablamos de las rutinas, ¿no? Entonces, créeme, si las rutinas se las aprenden muy bien y las tienen aquí, ¿crees que a las personas no? Claro que sí. Él o ella ya identifica en una sola vez. Creo que también lo comentaron el día sábado, ¿no? Que un ejemplo dieron, me parece, en el cual una alumna, una profesora, imagínate, se va por licencia o de pronto simplemente renunció al trabajo, lo que fuera, y de pronto, ¿qué pasa, no? El niño no conecta con la nueva docente, porque así de rutinarios son. Se va a tomar tiempo, sí, claro, pero no esperes que de inmediato justamente pueda adaptarse, ¿no? Entonces, con las personas también crea un vínculo. Entonces, cuando ya constantemente se ha tomado el tiempo de conocerlo, crea un vínculo como tal. Los niños con autismo no se comunican, dice por aquí como mito. Bueno, pues la realidad nos dice que tienen retos de comunicación, sí. Que muchos de ellos son ecolálicos. Recuerda que dijimos que la ecolalia es un lenguaje repetitivo, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Es muy repetitivo, ¿ok? También hay de los que se comunican, pero recuerda que para yo considerar una comunicación como tal, hablamos de contacto visual, hablamos de postura, hablamos de verbalización y todo lo demás, ¿verdad? El ejercicio del lenguaje. Sin embargo, hay una deficiencia en ese proceso. Puede ser que haya con esta postura, hola, sí, dime, sí, profesora, claro, yo lo entiendo, sí, ajá, no. Puede ser, ¿no? Y también se considera como una deficiencia como tal. Entonces, aunque lo hagan, dicen, ¿no? Sobre temas muy concretos. Así es, he compartido aquí algunos de los mitos y las realidades que van ocurriendo justamente en el trastorno espectro autismo.
Por aquí quiero compartirte brevemente un pequeño video en el cual es muy informativo, muy rico, para que justamente tú puedas verlo, ¿sí? Y escucharlo. A ver, por aquí. Me confirman, por favor, que se escuche el audio, que se puede observar. A ver, ¿se escuchó? ¿Me comentan, por favor? No, No, no se licenciada. escucha. Ok, gracias. A ver. La verdad tampoco. Fondos diferentes y eso es maravilloso. Hay Ahora algunas sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Vamos a retroceder entonces y vamos a escuchar juntos y observar para luego compartir, ¿sí? Compartir. fondos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver. Altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias. Nuestra o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. ¿Qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. El cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos. Por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos. ¿Cómo nos comportamos? El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo entendemos. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto, que actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, sí es que alguien con autismo podría percibir la misma caminata. ¿Verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o bullyinglos. Solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Con nuestra ayuda, es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas
asombrosas. Muy bien. Muy bien, estimados docentes. Entonces, hemos observado, ¿verdad? Y hemos escuchado claramente las características y sobre todo, ¿no? Una de las cosas que más me impacta, porque también es uno de los videos que utilizo mucho para poder concientizar a nuestros niños, ¿no? Niños de grados de repente de la primera infancia, de repente por ahí otros tipos de videos también en el cual se pueda compartir. ¿Para qué? Para sensibilizar nuestra área educativa, ¿no? Eso es importante. No puedo hablar sobre algo que no conozco. No puedo participar si algo realmente no tiene sentido para mí. Por eso es que es importante que los maestros también hagamos esto, ¿verdad? Una forma de cómo nuestros chicos conozcan, empiecen a desarrollarse también y empiecen a incluir justamente a estas personas, ¿no? Una de las cosas que notaba claramente, no sé si ustedes se fijaron ahí también, cuando de pronto mencionaba, ¿no? ¿Cómo es la percepción de una persona con autismo, ¿no? ¿Cómo es la percepción? Es por eso que puede ser muy estresante. Si presionamos mucho, ¿no? Vamos a ir a bailar, estamos por celebrar el Día de la Madre, ¿no? O las fiestas patrias, o el aniversario que se viene, vamos a bailar, a bailar. Y el niño, por favor, empieza a bailar, y el niño está que se tapa los oídos constantemente. Imagínate lo estresante que puede ser. Su nivel de sensibilidad auditiva es de tal manera en la que no le permite escuchar. Él no está escuchando, siente que es un ruido muy incómodo para él. Es por eso que llora, grita, se angustia, ¿no? Es por eso. Recuerdo mucho, no sé si les comenté aquí, pero recuerdo mucho cuando fuimos a un supermercado, ¿no? Con el hijo de mi amigo de la universidad, y de pronto empezó a sonar estos soniditos, ¿no? No eran canciones, eran unos soniditos en una tienda de Wong exactamente, que tiende a poner unos ritmos, y de pronto el niño empezó una crisis terrible, ¿no? Era cuando recién estaba empezando también a presentar mayores rasgos, ¿no? 3 añitos. Y hizo, ¿no? Un tremendo, se puso a llorar, a tirar el piso, no podíamos ni siquiera casi cruzar la puerta, ¿no? Fue muy difícil. Entonces, este tipo de características es las que tienen también mucho en los casos TEA. Ahora, también te vas a encontrar con casos probablemente TEA nivel 1, en los cuales digan, oye, pero si escucha música normal, es más, baila, ¿no? Canta. Sí, claro que sí, porque probablemente los padres, consciente o inconscientemente, ¿a qué me refiero? Consciente porque ya desde muy pequeñito tenían la presunción diagnóstica y empezaron a trabajar de manera terapéutica, y ellos también, y genial, esas observaciones, se levantaron, o de pronto de manera inconsciente, simplemente como una forma de cómo estimular a su niño, ¿no? Entonces, ahí también cumple una función muy importante la estimulación temprana, porque la estimulación temprana no solamente tiene que estar enfocada, como algunos colegas o algunos docentes de pronto llevan, ¿no? Su centro de estimulación temprana a crearlo, con el objetivo de que nuestros niños sean unos futuros Einstein, ¿no? Entonces, sino que el detalle está en que la estimulación temprana especialmente está hecha ¿para qué? Para poder justamente darnos cuenta de esos posibles problemas que se puedan presentar. Y si de pronto está empezando a presentar 1, 2, 3 rasgos, empiezo a trabajarlos ahí. ¿Para qué? Para que cuando llegue a su hito, ¿no? Y evaluarlo como tal, oye, ya levantó la observación, ya está, ¿no? Entonces, vemos hoy en día con la diversidad de centros psicológicos, ¿no? Que brindamos este tipo de servicio para adaptabilidad con los tipos de terapias, ¿no? Que brindamos. Entonces, ¿qué ocurre? El niño va adaptándose, y vas a encontrarlo de repente que llega a la secundaria, que llega un chico que de pronto, muy bien, su condición, tú sabes que en un documento dice TEA nivel 1 y todo, pero sin embargo, está muy bien adaptado, se relaciona un poco con los chicos, expone muy bien de pronto también, ¿no? Solamente hay unas conductas estereotipadas que puede presentar de vez en cuando, o algunas pequeñas cositas que no cuadran, pero después todo muy bien, ¿no? Entonces, claro que sí,
¿Por qué? Porque probablemente tenía una intervención inmediata desde antes, que siempre es lo más recomendable, ¿no? Así es que este video informativo te invito a que de pronto también lo puedas tú compartir con tus chicos, con tus niños también, ¿no? Especialmente recomendado para los grados de cuarto, quinto, sexto de primaria, ¿no? Como ya hay un poquito más de raciocinio por aquí y más detenimiento en el asunto, ya que es extenso, su nivel de atención puede estar enfocado en ese sentido, ¿sí? Así es que recomendadísimo para esta etapa, para poder concientizar justamente a nuestra población educativa. Componentes del lenguaje. Recordemos, estimados, que cuando hablamos de TEA, esta es una de las áreas donde se va a ver más afectada nuestro caso TEA probablemente. ¿Por qué? Porque recuerda, ya decíamos, o hay un lenguaje colálico que es pura copia, o de pronto hay un lenguaje muy parametrado, o de pronto no hay lenguaje, o simplemente hay lenguaje con puros sonidos, ¿no? Solamente sonidos y le cuesta mucho verbalizar. Entonces, aquí tenemos los componentes del lenguaje que es importante que los conozcas, ¿no? Tiene problemas en la fonética fonológica, la morfosintaxis, la semántica o la pragmática. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, aquí en la fonética, ¿no? La fonología? Hablamos de la expresión, la articulación de los sonidos en el momento de hablar. No puede pronunciar muy bien, ya está en el nivel de secundaria, tiene 14 o 15 años, pero te das cuenta que tú eres su profesor por primera vez y de pronto dices, uy, acá hay una deficiencia, ¿no? No articula bien las palabras. Aparte de la compañía, ¿no? De otras características también. La morfosintaxis hablamos de cuando es el uso de las estructuras de la lengua, ¿no? ¿Cómo exactamente es que está pronunciando? ¿Cómo son estos movimientos linguales? La semántica, ¿no? El uso de conceptos significativos del vocabulario. ¿Qué significa? ¿Conoce realmente de qué está hablando? ¿O es que simplemente lo escuchó en un videojuego, lo vio en la tele, copió también y está repitiendo nada más y ya está? Ok. La pragmática, porque hablamos de que es un uso adecuado del lenguaje según el contexto, ¿no? Y también hablamos de la comprensión. Oír, discriminar los sonidos del habla, ¿no? Como tal, hay niños que solamente mencionan consonantes, de la palabra completa solamente una de ellas, ¿no? La del inicio o la del final, ¿no? Para pedirte algo, ¿no? Si te quieren pedir el agua, ¿no? Te dicen, ¿cómo se llama, Pepito? Vamos, tú puedes hacerlo. Agua, vamos, ¿no? Y ahí estamos, ¿Qué hacer en esos casos, no? ¿Qué hacer entonces si no hay ningún lenguaje? Mínimamente, no te conformes, de pronto no sobreexijamos la palabra completa, si es que es un niño que no tiene lenguaje verbal, pero lo que sí puedes hacer es empezar a exigir un poquito, aunque sea con una vocal. Con una vocal. Si hablamos de agua, entonces diré A. ¿Cómo se llama esto? Agua. A ver, ¿cómo vamos a pedir A? Vamos, tú, aquí, A. Probablemente el niño, te lo digo porque lo he trabajado también en aula, ¿no? Está como que perdiendo la paciencia, quiere llorar, se quiere estresar, vamos. Mientras más empezamos a exigir de esa manera y ayuden los papás también en casa, ¿no? Reforzando más el terapeuta, que tan solo te diga una vocal es suficiente, porque te das cuenta que entendió. Hubo una comprensión en que tú estabas exigiendo de que ese objeto o algo que quería y te lo ibas a entregar siempre y cuando él también se esmerara diciendo una vocal o algo. Ok, genial, ya dijo una vocal, le entrego el objeto o algo, ¿no? Y luego nuevamente vuelvo a reforzar, se lo pido o lo cojo por ahí, vamos, nuevamente, Pepito, vamos, vamos, agua, dime vamos, Entonces, con eso podemos ir avanzando poco a poco para que pueda empezar un lenguaje también dentro del aula, ¿no? Y no simplemente también ser nosotros, ¿no? Como que siempre dejándonos guiar por lo que nos lleva o nos dice, porque sería en realidad reforzar la conducta que no queremos trabajarla tampoco. En la morfosintaxis hablamos de la comprensión de la estructura gramatical, ¿no? Del lenguaje exactamente. En el área semántica vamos a hablar aquí de la comprensión del vocabulario, ¿no? O del lenguaje léxico basado justamente en los conceptos significativos. Y en la pragmática hablamos de la comprensión del lenguaje según, pues, el contexto que se esté presentando dentro del aula, ¿no? Como tal. Entonces, nos hacemos conscientes, estimados docentes, que dentro del área del lenguaje siempre va a haber una de las grandes deficiencias, ¿no? Tanto o igual que de pronto en el área social.
decimos por aquí, miren ustedes, ¿no? Decimos por aquí que al verse alteradas las facultades cognitivas en alguno de los casos, y qué casos también son los que se presentan, ¿no? Con los niños TEA, su ingreso decimos que a los formatos no se va a dar de manera natural y espontánea. Es decir, recordemos de pronto, ¿no? Cuando hemos tenido, por ejemplo, el primer día de clases, ¿sí? ¿Se han dado cuenta ustedes cómo llegan los niños? Especialmente si hablamos de la educación inicial en los primeros grados, ¿qué pasa, no? Muchas veces hay llanto y a esa semana, a esos 15 días le llamamos de adaptabilidad, ¿verdad? Ahora, ¿puede ser que ellos se tomen más tiempo para adaptarse? Sí, puede ser que sí. Ahora, ¿qué suele pasar con un niño que de pronto ya ha tenido una experiencia, un niño regular, que ya tuvo la experiencia antes de ir a un centro de estimulación temprana, o de repente ya fue al colegio como un niño libre, qué sé yo? ¿Qué pasa? Su nivel de relacionarse va a ser mucho más fácil. Probablemente va a entrar al colegio y en un ratito va a ser amiguitos, ¿no? Y va a empezar a jugar con facilidad. Sin embargo, un caso TEA probablemente le va a costar muchísimo poder justamente integrarse a estos grupos. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Lo dejo sentado a un costadito solito, en la sillita, en la mesa y ya está? No, hay que integrarlo, ¿no? Hay que crear primero el vínculo con estos estudiantes, crear el vínculo de seguridad, que siempre acudan a ti cuando necesitan algo, ¿no? Que de pronto no se porten de manera violenta contigo, sino todo lo contrario. Y una vez que identifican eso, ¿no? Vamos a poder que guiarte. Yo recuerdo que en un momento que creé un vínculo con un niño así que lo visitaba en aula, ya luego una vez que me veía estaba como mi colita, ¿no? Ya se ponía detrás de mí como trencito y ya estaba, ¿no? Entonces yo aprovechaba esa situación que él se me acercaba y, por ejemplo, si era un tema del trencito, que me acuerdo mucho, que él se ponía detrás de mí, le decía, ok, listo, vamos a jugar todos al trencito, ¿no? Vamos, chicos, detrás de él. Al principio no le gustaba que lo cojan del polo. No le gustaba, renegaba, sacaba el brazo, se quejaba. Le dije, entonces ya no podemos jugar, ¿no? Empezamos a jugar de esa manera. Empezamos a jugar de esa manera. Empezamos a jugar de esa manera, ¿no? Cuando empezamos de pronto a integrar a todos los niños, ¿no? Uno va adelante, el otro va por atrás, cogiendo también a su compañero y empezamos a ver la forma de cómo integrarlos. Entonces, es importantísimo porque además recuerda, si no hay un lenguaje verbal, ¿qué va a pasar? ¿Te das cuenta que los niños que más se relacionan entre sí son los que más lenguaje verbal tienen? Claro, porque para ellos es fácil, ¿no? Hola, amiga, ¿jugamos? ¿No? Amiga, mira, este es mi carrito, esta es mi muñequita, este es mi cubito, vamos a armarlo juntos. Ok, vamos a armarlo juntos, ¿no? Amiga, ¿me acompañas aquí? ¿Hacemos esto? Entonces, les ayuda, ¿no? Pero estos niños, digamos que ya tendrían dos situaciones por las cuales no se les va a hacer tan fácil, ¿no? Que es la comunicación de manera verbal, pero adicionalmente a ello, también mencionamos que de pronto no hay esa facilidad para poder acercarse a desarrollar una comunicación con ellos. Entonces, decimos que previamente se debe de evaluar y abordar las facultades alteradas en cada niño, para que de esa manera podamos enriquecer sus interacciones, ¿no? Diádicas también para poder lograr con sus compañeros, ¿no? Y trabajen de manera simbólica también sus habilidades dentro de las aulas. ¿Qué más podemos considerar por aquí? Decimos que cada persona piensa cosas diferentes. ¿Qué piensa cada uno sobre la muñeca? ¿Me has dado cuenta? Estoy con un objeto, tengo justamente un estímulo, como nosotros lo llamamos, pero no todos van a pensar de igual manera, ¿no? ¿Qué estará pensando este niño con características o con diagnóstico TEA, ¿no? Los niños TEA nos dicen que tienen una gran variabilidad en su perfil lingüístico, según el desarrollo intelectual que ellos tengan. Recuerda, ¿no? No todos nuestros chicos TEA van a estar limitados a nivel intelectual, no, para nada. Hay casos que sí, hay casos en que no. Hasta aquí, estimados, voy a parar un poquito por aquí porque la verdad es que no los puedo ver. Me gustaría saber si hay preguntas para pasar un poco también al área de tratamiento. Cuéntenme, por favor, si por ahí hay algunas preguntas. A ver si me ayudan. No tengo la necesidad de salir para volver a entrar. Levantamos las manitos, por favor. A ver, ok. Como no puedo verlos, vamos a salir de aquí.
Ahora sí. La participante Hilda Rosa Laureano quiere participar. Ok. Muy bien. Miss Hilda, ¿cómo está? Buenas tardes. Coméntenos, por favor, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches. Mm, respecto al tema que nos viene desarrollando, nos decía usted que a las personas con trastorno del espectro autista no se le debe decir la palabra no. Cuando algo que nosotros no queremos que se repita o que haga, no le debemos decir no. Para mejorar esa conducta que nosotros no queremos que se repita, ¿cómo podríamos referirnos para poder extinguir esa conducta o reducirla en todo caso, ¿no? Y la otra pregunta es, si sabemos, porque ya sabemos que nuestros estudiantes, que muchas veces tienen obsesión, ya sea por tarjetas o como decía usted, por algunas letras del abecedario o animalitos, etcétera, y nosotros queremos desarrollar nuestra clase, ¿cómo podríamos hacer para poder hacer que el estudiante nos preste atención y deje de lado, al menos por ese momento, lo, lo que tiene, el objeto al que le tiene obsesión? Esas son mis preguntas, Listo, muchas gracias, Miss Hilda. Bien, ahora, recordemos que no solamente para los casos de los chicos TEA, ¿ok? Funciona el tema de la verbalización, no. Es para todos, absolutamente para todos. ¿No te ha pasado que de pronto cuando te dicen no, no hagas esto, es como que no, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Y ya está. Entonces, cuando hay un no, es como que es mucho más retante, ¿no? Es como que ay, no, yo lo quiero hacer, ¿no? Yo lo quiero hacer o quiero saber qué hay detrás de esto y todo lo demás. Entonces, para corregir siempre una conducta de manera general hacia todos, niños, adolescentes regulares con alguna situación de pronto neurodivergente o no, es importante cambiarla con otra conducta. Si tú quieres cambiar la conducta de un estudiante dentro del aula, ejemplo, vamos a ir por un caso disruptivo, ¿ya? Cuando hablamos disruptivo muy clásicamente es un niño, entre comillas, ¿no? Los que se portan mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está emitiendo la conducta que tú esperas que no ocurra dentro de tu aula. Está golpeando a tu compañero o algo. Más que estar, Pepito, deja de hacerlo, oye, no hagas esto, hey. Más que hacer eso, ¿qué hago? Me acerco. Es importantísimo el hecho de acercarme al estudiante, ¿no? Y de pronto que me observe, o sea, que se dé cuenta que estoy ahí, no con un rostro de repente enojado, pero sí que me vea en una postura, ¿verdad? En la que sí estoy incómodo, ¿no? No estoy enojado, pero estoy observando. Tengo una verbalización como la que ahora tengo, ¿no? De pronto, en ese tono de voz donde no estoy gritando, no estoy poniendo los papeles, pero sí una comunicación muy firme. Donde digo, Pepito, ¿qué pasó? ¿No? Pepito, ¿qué pasó? Ahora, si estamos hablando exactamente de un caso de los chicos TEA como tal, lo ideal es igual, ¿no? Cortamos un poco la conducta, más que darle más explicaciones, porque eso va a depender mucho también del grado de TEA que tenga y sobre todo sus características. Lo que vamos a tener que hacer es cambiar de situación. Es decir, si ya se está teniendo el hiperfoco, ¿no? En las tarjetas, en las cartillas, etcétera, ¿no? A ver, chicos, miren, ¿no? Vamos a empezar a trabajar de repente con plastilina, ¿no? ¿Qué les parece con plastilina? ¿O qué tal si te cambiamos estas tarjetitas de aquí por allá, ¿no? Entonces, hacemos que realmente sea de su interés para que de esa manera de pronto podamos cambiarlo con otro instrumento, otro material, etcétera, o otra actividad que empezamos a romper de interés y de esa manera ya, porque si de pronto simplemente vamos y decimos, chicos, listo, ya guardamos y no anticipamos, otra de las cosas importantes es esa, ¿no? Anticipar las cosas. También recordemos que la próxima sesión, que va a ser el día miércoles, vamos a brindarles algunos pictogramas que son importantes. Les comento un poco breve para que ya después el día miércoles nos explayemos ahí, pero por ejemplo, ¿no? En el extranjero, donde obviamente están mucho más avanzados, ¿no? En España, por ejemplo, Estados Unidos y esto, ya se habla de las aulas, y no hablo de aulas privadas, hablo de aulas del Estado. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y España, trabajan todo con pictogramas. Todo está rotulado, maestros. Todo está rotulado y no saben de qué gran ayuda es, porque ya no tienes al niño o la niña jalándote, insistiéndote por saber cuál es, sino que en realidad, ejemplo,
tu tupper, ¿no? Creo que trabajan todavía esos materiales en los colegios nacionales, ¿no? Un tupper, por ejemplo, de puros plumones. ¿Qué cosa le pongo? Le pongo la letra como tal, plumones, pero también pongo el gráfico, ¿no? El pictograma. Entonces el niño ya sabe qué es lo que hay ahí, ¿no? Y cuando pide, además ayuda también a verbalizar después, porque va a haber esa exigencia. Entonces es importante empezar a trabajar también dentro de nuestras aulas, ¿no? Es importante trabajar y copiar un poco justamente esas aulas ABA, ¿no? Que es una metodología que ellos también utilizan, ¿no? Que justamente consiste, repito, en rotular absolutamente todo. Hay también iconos que hacen mucha utilidad, por ejemplo, hasta para el saludo, ¿no? ¿Te has dado cuenta que hay chicos TEA que de pronto no les gusta que los toques, que no les gusta el ruido y todo lo demás que decíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer con ellos, no? ¿Cómo hacer con ellos? ¿No los saludo? No. A ver, mira, hay 4 estilos de saludo. ¿Cuál quieres? ¿Chocamos la mano? ¿O de pronto damos un saltito? ¿O de pronto nos aplaudimos sin tocarnos? ¿M? ¿O de repente un abrazo? ¿O de repente la mano? Ya, escogemos 4. ¿Cuáles son? Escoge. No hay un lenguaje verbal. Escoge. Ok, escoge esto. Listo, vamos a prepararnos, ¿no? Un chócala. Muy bien. Entonces, esto, maestra, nos ayudaría muchísimo. Los pictogramas son muy importantes que nos ayuden dentro de un aula. De repente no toda tu aula, pero por lo menos sí con las conductas que queremos realizar. Tengo, por ejemplo, un pictograma muy básico que lo utilizo en aulas, ¿no? Básicas, que es, por ejemplo, de 4, solamente son 4 o 5 pasos, en el cual el saludo cuando entras, segundo, y ya lo pones tú ahí visible, se lo enseñas, y créeme que como ellos son rutinarios, todos los días van a ir a ese espacio y van a saber qué hacer después de. Y ya no tienes como que, irlos preparando cada rato, ¿no? Ya sabe que hay un saludo, ya sabe qué es lo que sigue. Ahora que toca, mira, vamos a pintar. Muy bien, chicos, a trabajar, ¿no? Momento de sacar el cuadernito o hacer esto, eso, vamos a pintar. Muy bien, ahora que toca, ¿no? Recortar por intermedio de una tijera. Ok, es momento de recortar. Entonces, es una forma de cómo empezar a utilizar también su lenguaje y consideraría yo que de esa manera también es una forma de cómo sí hablar coherentemente de inclusión, ¿no? Porque ellos solamente con la verbalización no nos van a comprender con facilidad. Hay muchos de ellos que se enganchan en una y hay otros que no. En cambio, cuando hacemos utilidad de pronto de los pictogramas, es mucho más fácil para ti, para sus compañeros y para él o ella misma. Entonces, esa es la invitación un poco, ¿no? Con respecto a eso, ¿sí? Es un poquito el compartirles a ellos y cambiar justamente, como les decía, ¿no? De actividad de una por otra. Ya el día miércoles que tengamos donde vamos a trabajar o vamos a observar los materiales, ahí van a haber muchas dudas, cosas que también ustedes quieran hacer o que no hacer, se les va a compartir pictogramas y ahí ustedes van a poder adecuarlos de pronto dentro de su aula, ¿no? Y hay muchísimas cosas por trabajar en realidad hoy en día, ¿no? Si tú trabajas con esas 4 o 5 líneas, ¿no? 4 o 5 objetivos del día, créeme que ya va a ser bastante, porque ya hay un orden y no tengo que estar repitiendo en todo momento lo que va a hacer, ¿no? ¿Cómo me comunico, ¿no? Con ellos. Ahí está, pegadito. Colócalo ahí en una mica, yo lo imprimía, ¿no? Cada uno de ellos, si tú quieres, por separado, una mica cada uno de ellos, puede ser también para que sea más visible para todos, porque al final es una forma de cómo educarse todos también, y al mismo tiempo también, o también lo puedes hacer de manera pequeña, ¿no? Y ahora que sigue, y ahora que sigue, y ahora que sigue, es una secuencia, ¿no? Entonces, eso un poquito compartirles también. No sé si hay otra pregunta para continuar. ¿Hay alguna otra pregunta hasta el momento, estimados? ¿Ninguna todavía? ¿Sí? Bien. Continuamos entonces por aquí. Me confirman que se observe, por favor, para pasar al tratamiento. Un poquito de Sí. saber, ¿no? Sí se puede apreciar, licenciada. Ok, muchas gracias. Listo, estamos llegando entonces a la parte del tratamiento. ¿Quiénes lo realizan igual? Ya les mencionaba hace un momento, ¿no, estimados? El docente, no. Definitivamente el docente no va a hacer el tratamiento. Simplemente un poco de lo que se les está capacitando a los docentes es para que uno, dentro de tu aula, tienes herramientas. Ya tienes herramientas de cómo comunicarte con este niño, qué puedo trabajar con ellos, porque no sé si te ha pasado, pero tengo una hermana que también es maestra de educación inicial, y recuerdo mucho, les cuento esta experiencia muy breve, recuerdo mucho que hace 3 años, ella siempre ha elaborado para educación privada,
Y de pronto cuando ella todavía no había tenido mucha experiencia trabajando con niños TEA, me comenta, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué, hermana? Me dijo, estoy muy molesta, porque en el aula me dijeron que iba a venir un niño especial, un niño con TEA, y yo todavía no conozco mucho de eso, pero ahora me han llegado 2. Y me dijo, y cada uno de ellos es muy diferente. Y justo la directora también me contrata después para hacer evaluaciones a los niños, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo es posible que me pongan 2 niños? Mira que el grupo es grande, tengo algo de 18 niños, no tenía auxiliar en algún momento, y luego ya le trajeron un auxiliar, pero aún así, y me venía diciendo cada día, ¿no? ¿Sabes qué? Me siento estresada porque me dice, no puedo. Uno de ellos no tolera la música, me dijo, no tolera para nada, y educación inicial, no puedo hacer clases sin música. Y ella es muy, también, dadivosa en su trabajo, ¿no? Me dice, el otro niño no se deja tocar para nada. Y los compañeritos son cariñositos, se acercan, quieren abrazar, saltan, se agarran y él empieza a gritar, hace su crisis, llora, uno de ellos usa pañal, ay no, me dijo, es un caos. Entonces la escuché y le dije, ok, mira, solamente hay 2 caminos, hay 2 cosas que tú puedes hacer en este momento. Te digo, prepárate porque ahorita recién está iniciando. Lo que tú estás viendo es algo nuevo para ti, te entiendo, pero al final, mira, si te encanta tu carrera como yo veo, que eres una muy buena profesora, entonces no te queda de otra que mientras que quieras seguir trabajando como docente, tienes que capacitarte y tienes que fortalecer esta área. Por otro lado, lo que también te invito, le dije, es a que tomes decisiones, 2 cosas, o uno, o como tú dices, estresada estás y todo, o renuncias al trabajo y le dices, ¿sabes qué? No voy a asumir este reto, o es que simplemente le dije, no, te capacitas, te preparas, y simplemente le dije, asumes este gran reto. Me dijo, no, no lo creo, la verdad, bueno, ya está en tus manos, ¿no? Ciertamente pasó creo que un día o algo así, y luego me dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a asumir el reto, ¿no? Bueno, ok. Lo hizo, y luego trabajamos en conjunto, porque yo entré como psicóloga, corto tiempo para evaluación y empezar a insertar a estos niños también, y puedes creer que en realidad fue una lección hermosa, o sea, fue una lección para mí, significó muchísimo, porque trabajé con ellos durante el año, le daba estrategias también a ella y todo lo demás dentro de la escuela. Los niños, los 2 niños, terminaron integrándose muy bien. Los padres felices porque el niño que no se dejaba tocar ya permitía un abrazo, ya permitía un abrazo. Claro que ligeramente, no te abrazaba como tal, pero ya lo permitía. El otro niño que no toleraba la música terminó, sin mentirles, bailando, porque era promoción de iniciales, 5 años, bailando en su fiesta de promoción. Entonces son grandes logros. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Empezamos, por ejemplo, en el tema de lo que es la música, el niño apenas buscaba el parlantito porque estaba alto, veía la forma en cómo subirse y tirarlo abajo, ¿no? Por el sonido. Y dijimos, a ver, Gabriel, vamos a hacer lo siguiente. Mira, tengo un reloj grande, cálmate, ¿no? Cálmate. El reloj va a estar aquí. Es decir, por ejemplo, 5 minutos, ¿no? Cuando el reloj esté aquí, vamos a aprender la música. Chicos, para todos en general, vamos a escuchar música, pero bajito, porque a Gabriel le duele mucho los oídos. Entonces vamos a poner música aquí. Y cuando esté, por ejemplo, le dábamos 5 minutos o 10 minutos, ¿no? Y cuando el reloj esté aquí, Gabriel, me estás mirando, cuando el reloj esté aquí, vamos a apagar la música. ¿Está bien, Gabriel? Hacíamos compromiso. Ciertamente la primera semana no tenía mucho éxito, porque todavía era como que, ¿no? Pero créanme que trabajándolo todos los días, y no era como que, uy, Gabriel está llorando, apaga la música. No, tampoco era llegar al nivel de estresarlo y decir, no, no importa, Gabriel, tú te tienes que adaptar, así que vamos con todo. No, o sea, la idea es, ¿no? Mostrarnos totalmente accesibles a él. La mejor forma de hacerlo, y se lo comparto también a los papás, es que no porque tu niño presente una deficiencia en esa área, no lo vas a trabajar más, no. Lo contrario, voy a trabajarlo, pero no de manera violenta para que no sea en realidad algo traumático para el niño, sino que lo voy a ir trabajando de poco a poco. Y así es como hemos logrado ese objetivo, ¿no? El niño se insertó muy bien. El otro niño igual, ¿no? Chicos, momento de abrazo, ¿no? Abrazo grupal, ¿no? Abrazo grupal, mira, ¿no? Mira, no te hago daño, estoy abrazando, estoy dando amor. ¿Cómo doy amor también? Con la boquita, un besito, un abrazo, ¿no? Unas palmas, son formas. Primero empezamos a utilizar reforzadores positivos sin tocar, ¿ok?
aplausos, saltos, ¿no? Alegría, etcétera. Y hasta que después estrechábamos la mano, dábamos palmaditas en el hombro y lo último ya era un abrazo, ¿no? Que hasta eso llegó a tolerar el niño. Como repito, no del todo se mostraba, pero ya permitía, porque había un contacto. Es una forma de cómo, y a veces uno puede decir, oye, pero ¿qué más da si abraza o no? Claro que importa, ¿no? ¿Por qué? Porque es cómo también se está relacionando con los demás. Bajo qué lenguaje es que este pequeño justamente se está integrando, está empezando a abrazar, a tocar a sus compañeros y entre los niños regulares creando un vínculo con su compañero, ¿no? Y no alejándolo, viéndolo como que qué extraño que es, ¿no? Llora, no se deja tocar, el otro no quiere escuchar música. Entonces, esa era la idea un poco, ¿no? Así que eso compartimos y en realidad nos llevamos a evidencias de que claramente cuando lo trabajamos de esa manera, ¿no? En coherencia de la maestra, por mi parte también, y los papás también que se le recomendaron lo mismo, funcionó muy bien y hoy en día están muy bien integrados ya en su nivel de primaria, ¿no? Entonces, eso es bastante gratificante para nosotros también como especialistas, ¿no? Así es que bien. Licenciada, disculpe, tenemos una pregunta en el chat de la docente Nélida Cantoral Guamán. Ella tiene un alumno con TDA. Dice, buenas noches, especialista. Yo le muestro el pañal al niño. Cuando lo veo incómodo, me doy cuenta que está sucio. El niño acepta y deja cambiarle su pañal. ¿Está bien la acción? Ok, me decía, discúlpame, ¿puedes volverme a leer la pregunta, por favor? Sí, claro. Dice, buenas noches, especialista. Yo le muestro el pañal al niño. Cuando lo veo incómodo, me doy cuenta que está sucio. El niño acepta y deja cambiar su pañal. ¿Está bien la acción? Sí, en realidad está bastante bien porque mira, el pequeño relaciona, ¿no? El pañal con lo que necesita, ¿no? Ahora, sí es importante de que igual no solamente nos quedemos con eso. O sea, estamos en el paso bien, sí. Relaciona y se deja tocar bien, con el permiso obviamente de los papás, ¿no? Ustedes saben que en esos tiempos y además también con las normativas que hay que ser muy cuidadosos con el hecho de tocar el cuerpo del niño, así sea un niño regular o sea un niño con alguna condición, por ese lado, ¿ok? Siempre tener el visto bueno de los padres, ¿sí? Porque la normativa dice muy claro de que a nivel inicial, por lo menos, evitemos tocar el cuerpo del menor, ¿no? Así sea para limpiar popó, pichita, lo que fuera, evitarlo. Pero en este caso es importante, maestra, también por ese lado, siempre haciendo compromisos, ¿no? De que por su condición, ¿no? Requiere este tipo de apoyo y que el padre de familia tenga conocimiento, por ese lado. Por lo otro está muy bien porque el niño ya relaciona, ¿no? Pañal, ok, ya sabe que es cambio, pero no nos conformemos solo con eso, sino que ya es momento en el que, por ejemplo, ¿no? Empieza a pedir, no sé qué edad tiene el pequeño, pero ya es importante que de repente empecemos a controlar los esfínteres, ¿no? O de pronto que te avise si es que ya se hizo popó y no esperar que de pronto la maestra sea la que esté pendiente a cómo es que esté el niño, ¿no? Ahora hay que reforzar, ¿no? A ver, ¿no? De repente cuando le vas cambiando el pañalito puede ser, uy, mira, ¿no, Pepito, ¿no? El pañalito está oliendo, está puffy. ¿Qué digo? Miss, ¿no? Que levante la manito, por ejemplo, si no hay un lenguaje verbal, si no expresa el niño de manera verbal, que levante la mano, ¿no? Que levante la manito, o de pronto también podemos empezar a utilizar, igual, ¿no? Los iconos que les mencionaba para poderlo tener cerca. Y si no hay un lenguaje verbal, especialmente va empezando a indicar qué cosa es lo que ya requiere, pero ya está pidiendo. ¿Te das cuenta que la diferencia sería, uno, la persona a la que está a cargo, si es mamá, papá, los cuidadores, la maestra, ellos son los que siempre están pendientes. Eso quiere decir que el niño todavía no es independiente. Necesita siempre de alguien que esté muy pendiente de ellos. Y nuestro objetivo, ¿qué es? Que logre su independencia. Entonces, no es lo mismo que la profesora o quien fuera está pendiente a que el niño te avise. Si no es de manera verbal, levantando la mano o algo, por lo menos señalando, porque ya sabe cuál es su necesidad y está informando a alguien. Entonces, vamos por buen camino, pero hay que empezar a reforzar con esto. Está muy bueno. ¿Hay alguna otra pregunta, estimados? ¿No? Muy bien. Continuamos entonces con el área del tratamiento, ¿no? Ya les decíamos, quienes estamos justamente a cargo de... Licenciada, disculpe, Sí, hay otra preguntita sí, vamos a darla. de Glenia Aguilar. Dice, buenas noches, especialista. ¿Cómo regular ese temor
latente a la proximidad de los demás ante un estudiante autista, ya que le produce mucho miedo e incomodidad total. Esto es en secundaria. Muy bien, muchas gracias. Bien, con respecto a esto, la proximidad, primero hablamos del ejemplo, ¿no? Entonces, más que ir hacia este menor, el estudiante, el niño, justamente tiene que aprender desde el lenguaje de lo que va observando, ¿no? ¿Qué tanto estoy empezando a relacionarme en esta aula entre los demás? Eso es lo ideal primero, empezar a concientizar a los demás, integrándonos, participando, juntos, ¿no? De esta manera, Para que empiece a crear también el vínculo de su confianza. Y también de igual manera, ¿no? Si es que ya es verbal, igual, ¿no? ¿De qué manera podemos expresar amor? Podemos expresar cariño, chicos, ¿no? A ver, muéstrenlo ustedes. Ah, bueno, la estrechez de la mano, el brazo, el cariño, ¿no? Por aquí, la tocadita del hombro, la tocadita de la cabeza, ese tipo de aproximaciones para que también empiece a ser un poquito más tolerante con esa situación. Ahora, lo ideal es que, ¿no? Si es un jovencito de la secundaria, es importantísimo que el mismo lenguaje se esté trabajando en sus terapias, se lo están llevando, o también en casa, porque ha pasado bastante tiempo en el cual ya él tiene una rutina muy marcada y en la cual ya su lenguaje se ha adaptado tanto a que yo rechazo, ¿no? No quiero la proximidad, no quiero el acercamiento con ellos. Pero hay muchas formas de cómo justamente poder empezar a compenetrar por aquí. Pero lo ideal, lo primero, es que él observe. Más que invitarlo a él a hacerlo, es que él observe. No sé, se me ocurre que en un taller de pronto de tutoría o algo así, empezamos a integrarnos como en un juego, o de repente un juego de mesa. Oye, ¿cómo hacemos chócala, no? Lo has hecho muy bien, buen trabajo, ¿no? Damos un aplauso por ahí a tal, a fulanito, a menganito, un aplauso, un abrazo de los mejores amigos. Y tú, ¿no? ¿Y tú cómo quisieras hacerlo? A ver, muéstrame. No, no, yo no, yo no. Muy bien, listo. Chicos, para las próximas clases vamos a traer una forma, ¿no? De cómo poder expresarnos justamente con cariño, con amor. ¿Cómo lo puedes expresar? Es más, les comparto una dinámica, por ejemplo, que yo realizo mucho, lo realicé con docentes, con estudiantes también. Lo que hice fue esto, ¿no? Llevé un peluche, ¿ok? Armé, les pedí a todos los estudiantes que formaran un círculo, ¿ok? Un círculo grande en el patio o en el aula cuando arriman las mesitas, pueden hacer un círculo muy grande, traes un peluche, ¿no? Un peluche grande o una muñeca o algo así, y le decimos que en todo caso, esta muñequita es tan preciada para todos nosotros, este objeto, vamos a simular, que de pronto va a ser la oportunidad que tú vas a poder expresar sentimientos de cariño, de amor, de aprecio hacia este peluche o este muñeco. Ahora, ¿cómo sería el tuyo? Por ejemplo, empezamos de la derecha hacia la izquierda. Ok, listo. Empieza Juanita, Pepito, Muy bien, voy a verbalizar, voy a decir cuál es la acción, y al mismo tiempo lo voy a hacer en el peluche. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo le agarro a mi osito y digo, ya, le voy a dar un besito en la orejita derecha. Ok, listo. Doy el besito, le paso a la otra franita. Menciona lo mismo. Bueno, yo le voy a dar una sobadita a la patita izquierda. Ok, muy bien. Pasa. Una vez que han terminado de pasar uno por uno, cada uno de ellos, termino con mi peluche y ahora le digo, de manera contraria, vas a hacerlo ahora con tu compañero. Todos empiezan a reír, como que, ay, no, mire que le he dado besito en la patita, mire que le he dado por aquí, por allá. Bueno, chicos, vamos, ¿no? A participar. ¿Listo? No pasa nada, aquí siempre simplemente nos divertimos y todo lo demás para jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. Es una forma de cómo expresar. Entonces, ya lo invitaste a que también, porque no es lo mismo que lo hagas en el peluche, como que lo hagas con otra persona, con ser humano, pero es una forma de cómo empezar a romper un poquito el hielo por ahí, ¿no? Y así es la forma de cómo también los chicos se van empezando a integrar y se van mostrando vulnerables, porque recuerda, ¿no? Que no quiero generalizar, pero digamos que la gran mayoría de adolescentes ya tienen un lenguaje muy adoptado, como que no, mostrarme vulnerable no es lo mío, no está bien, se van a burlar de los demás de mí, qué vergüenza. Entonces es un poquito más difícil, ¿no? Pero de pronto de esta manera, haciendo compromisos con el objetivo que queremos lograr, probablemente va a funcionar, ¿no? Así que les comparto esa dinámica muy interesante para que ustedes también la realicen. Y recuerda que siempre que realices una dinámica, tienes que explicarles el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Antes de o después de? Pero hay que hacerlo también. Muy bien. Entonces, continuamos, ¿sí? Con la parte del tratamiento para ir avanzando con esto. Ok. Dice, el tratamiento de los trastornos del espectro autista deben de comenzar lo antes posible, ya lo decíamos, por supuesto. Concientizar, maestros, al padre de familia de lo tan importante que es
el hecho de lograr un diagnóstico o por lo menos la intervención dentro de las primeras edades, porque mientras antes es mejor. Ya les decía hace un momento, ¿no? La estimulación temprana tiene un objetivo. Si yo voy a la estimulación temprana y desde ahí encuentro rasgos, ya empiezo a trabajar. Ya empiezo a trabajar para que justamente levanten las observaciones y genial pueda adaptarse mucho más rápido al equipo. Asimismo, decimos que el tratamiento temprano es importante porque la atención y los servicios adecuados van a poder ayudar a disminuir las dificultades que tiene la persona, el menor o la menor. Asimismo, también recordemos que el objetivo, maestros, es encontrar que las mayores fortalezas de ellos. Todos ellos tienen un gran talento, tienen una gran habilidad, pero es cuestión de descubrirlo en el camino, con el terapeuta, con el especialista que lo va a atender, en la escuela, donde pasa más tiempo. De repente puede ser un posible orador, ¿por qué no? De repente por ahí también puede ser muy bueno en las artes plásticas, de repente muy buen deportista, muy buen bailarín, ¿no? Matemático, científico, por supuesto que sí. Tenemos a grandes y grandes también de nuestra historia que justamente han tenido, ¿no? Estos trastornos, ¿no? Así es que sabemos que claramente hay mucha información por aquí. Ahora, ¿cómo trabajar parte del proceso del tratamiento? Número 1, armar programas conductuales. Cada caso TEA, decíamos, tiene particularmente conductas por trabajar. Yo no puedo de pronto pues pretender que todo les hablo desde como psicóloga clínica, ¿no? Desde mi consultorio, todos los TEA voy a trabajar esto. No es como una sesión de clase, ¿no? De pronto armo mi sesión de clase para segundo grado y a todos voy a aplicar. No, cada paciente en este caso tiene características muy puntuales y amerita armar un programa conductual para corregir lo que está haciendo. Por ejemplo, hace poco tenía otro niño, una niña, perdón, que tenía la costumbre, porque habían normalizado cuando era pequeña, y ahora era muy difícil de quitárselo, que siempre jugaba metiendo la mano atrás, ¿no? Al anito de todo el mundo. Entonces, como los papás en algún momento han reforzado la conducta riéndose, jugaban de esa manera, lo vio un día en la tele, empezó a reírse y todo lo demás, entonces ya se quedó con eso, ¿no? Y ahora que llega al salón, justamente al aula, donde también son niños neurodivergentes, pasa que juega de esa manera, ¿no? Y eso ya es como considerado también como una agresión sexual, ¿no? Por más que sea su trastorno y todo, pero aún así, ¿no? Entonces es importante de trabajarlo en un programa conductual. ¿Qué más decimos por aquí? Con medicación también probablemente, porque ya decíamos, ¿no? Hay casos en los cuales están invitados a trabajar con psiquiatría, pero va a depender mucho de lo que decida el padre de familia, ¿no? ¿Para qué? Psiquiatría normalmente te va a dar medicación, le va a dar medicación a los chicos TEA para trabajar su atención, concentración, para trabajar de pronto si es que hubiera hiperactividad, y también para lo que es si es que de pronto hay mucha... si es que hay agresiones, ¿no? Si se está autolesionando. Entonces, son 3 aspectos que van a considerarlo con el psiquiatra, y el psiquiatra sí le va a dar medicación, ¿no? Ahora, los padres de familia son los que van a decidir, ¿no? Elegir como tal también qué darle. Algunos optan solamente por temas muy naturales, es decir, algunas hierbas, cosas naturales también, o como comidas muy saludables, porque también tienen una dieta especial, y algunos, y solamente con terapia psicológica, ¿no? Psicoterapéutica. Programas de educación de aprendizaje, sí, especialmente para los chicos que tienen deficiencia aquí, porque ya decíamos, dependiendo de su CI, su coeficiente intelectual, vamos a ver, por ejemplo, no, estoy trabajando ya las vocales, por ejemplo, primer grado, ¿no? Ya están en el proceso de aprender a leer, estamos a mitad de año, ya están leyendo, pero mi amiguito, mi amiguita, me estoy dando cuenta que todavía ni siquiera había identificado bien las vocales mayúsculas. Entonces, no puedo trabajarle a él oraciones, no puedo trabajarle a la mamá, mi mamú, las consonantes. No tendría sentido, porque no reconoce todavía las vocales. Entonces, ¿qué me toca? Reajuste, el que reconozca sus vocales. Y para eso hay que hacer un compromiso con el padre de familia, porque si no, también ¿qué pasa, no? Uy, pero profesor, usted le está dejando otras tareas. ¿Por qué al otro niño le deja otra tarea? ¿Por qué es que mi hijo no lo considera usted, o es que usted lo está viendo como menos? Entonces, todas esas cositas se tienen que hablar siempre, ¿no? Desde el aspecto de concientizarlo para que ellos sean conscientes de qué es lo que necesitan sus hijos y el apoyo que están sintiendo del maestro, ¿no? Nosotros estamos aquí para apoyarlos, y de acuerdo a la normativa nos dice que hay que adecuar un poquito esas sesiones de clase. Estamos adecuándolo a la necesidad, ¿sí? Sí, a la necesidad justamente de su niño o su niña, ¿no? Pero todo eso, maestros, con papeles.
O sea, siempre trabaja con tu cuaderno de incidencias o con tu cuaderno de actas, ¿no? Para que esto esté plasmado, porque de pronto por ahí pasa, que hay papás ya de todo me los conozco, ¿no? Que de pronto con mayor intención quieres ayudar, no, pero lo está viendo menos, ¿no? O qué sé yo, entonces todo eso bien plasmado, ¿no? Otros tratamientos y otro tipo de terapias, por supuesto, el tema terapéutico que lo trabajamos los psicólogos, y digo también terapeutas porque hoy en día hay un servicio que también se está vendiendo como tal. Bueno, digo que en realidad sí funciona, pero también depende qué tipo de profesional lo brinde, ¿no? ¿Qué pasa? Hay profesionales que solamente han estudiado justamente para hacer las terapias, como de lenguaje de repente, como una terapia ocupacional, pero ¿qué pasa? No tienen enfoque general, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, una terapia ocupacional, como la que yo también doy, la de un psicólogo, ¿no? Un psicólogo y de una terapia ocupacional, porque estamos viendo de manera integral al niño, a que lo dé simplemente una persona X que estudió, ¿no? Para terapia ocupacional, porque el enfoque es diferente. ¿Sí? Entonces, esto es importante que también los papás sepan, ¿no? A veces el desconocimiento nos hace llevarlos a cualquier lugar donde en realidad no hay mayor mejora. Y uno dice, oye, pero están interviniendo los 6 meses, 8 meses, 9 meses. Yo lo veo igual, ¿no? No hay ninguna mejora. Puede pasar. ¿Qué tipo de intervención tenemos aquí entonces en este proceso, no? Decimos que se van a realizar las intervenciones conductuales, psicológicas, educativas, psicoeducativas también le sumo aquí. ¿Qué cosa quiere decir psicoeducativa? Los padres de familia, tu equipo de trabajo dentro de tu aula, que son todos tus padres, y tus chicos. Cuando yo oriento a los padres de familia, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Un curso, si bien es cierto, en especialidad de esto, pero estoy psicoeducando, porque estoy brindándote servicio de informándote en base al área psicológica, ¿no? Estamos entonces procesos psicoeducativos desarrollando por aquí. El desarrollo de las habilidades también que tengan cada estudiante en este proceso. También hablamos de los programas que van a ser altamente estructurados, de manera en la que en realidad funcionen. ¿Con quién voy a aplicar este plan? ¿Solamente con mi paciente? No, claro que no. Hablamos de toda la familia, los hermanos, los papás, todos ellos son involucrados, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Aprender habilidades sociales, aprender habilidades comunicativas, expresivas, basadas en el lenguaje verbal y no verbal. Reducir los comportamientos también que empiezan a interferir en la función diaria, ¿no? Algo que especialmente decimos, ¿cómo saber si realmente yo puedo, por así decirlo, permitir o no conductas de mi alumno, de mi estudiante TEA? Cada cosa que ponga en riesgo a tu menor o a los demás, ya es una conducta en la cual tú tienes que estar alerta y pedir ayuda a los papás. Si de pronto el niño empieza a venir, porque estaba muy bien, muy regular, pero ya viene el mes de julio de repente, como muchos de nosotros nos estresamos mucho, nos cansamos y todo lo demás, pero ellos en mayor intensidad, estoy notando que ahora Pepito viene de pronto, uno, viene llorando, viene malhumorado, anda a la defensiva, quiere pelear con sus compañeros, o termina lanzando los cubitos a sus compañeros en la cabeza, gritando, mordiendo. Entonces, ya está causando una afectación a los demás. Definitivamente necesito de inmediato conversar con los papás para trabajar el tema de su intervención. A veces hay profesionales que dicen, mire señora, vamos a hacer esto, ¿no? Su niño le vende un paquete de 3 meses, vamos a parar más o menos unos 15 días para ver un poquito su evolución y de ahí nuevamente retomamos. Y como que de repente en el proceso el padre de familia que todavía no conoce muy bien del espectro, dice, ya está bien, ¿no? Se conforma y dice, pero ya está bien, ya no muerde, ya no hace eso, ya no es el otro. ¿Ya para qué ya no más? Recordemos que estos chicos requieren de terapias permanentes siempre, absolutamente. ¿Que pueden saltearse de una a otra? Sí. Sí, podríamos saltear, podríamos jugar un poco un cierto tiempo para que no sea tan estresante tampoco para ellos, tan cansado, pero en realidad es algo permanente, es toda su vida, ¿no? Es importante saberlo. ¿Con qué tipo de servicio contamos desde el aspecto psicológico, no? Por nosotros, con la terapia de manejo de la conducta, ya les decía, ¿para qué? Para corregir esto, ¿no? Acciones, golpes, agresiones, de repente hay niños que también hablan, no groserías, con facilidad traen palabras y empiezan a decir groserías, etcétera. Todo eso lo manejamos desde la terapia conductual. Terapia cognitivo-conductual, así es una de los, digamos, las estrategias psicoterapéuticas, ¿no? Intervención temprana, así es, importante. Terapias educativas y basadas en la escuela.
docentes, padres de familia, ¿no? Terapias educativas o psicoeducativas. Terapia para mejorar la atención conjunta. Muchos de ellos, recuerden, o no sostienen o no mantienen un contacto visual. Entonces, requiero utilizar mucho de la terapia del juego, es lo que a mí me funciona muy bien, para insertar, para iniciar. Empiezo justamente con la terapia de juego. Entonces, ¿qué pasa aquí? Conecto con el chico, con la chica, ¿no? Por la yenga, por el payasito que voy a armar sus piezas, por el rompecabezas, de pronto por estas pomponcitos que voy seleccionando de un lado para el otro, y te das cuenta que hay multifuncionales, ¿no? O sea, que vas con un objetivo, pero en realidad estás trabajando 2, 3, 4 cosas, porque cuando yo empiezo a relacionar al niño, a la niña le gusta mucho ver los colores. Tengo los pompones de colores en un recipiente y en otro recipiente, y con la pinza que tiene ahí, va movilizando. Yo le digo el color y él lo empieza a trasladar, ¿no? Rojo, amarillo, verde, azul, su rapidez, ¿no? Su contacto. ¿Qué más vemos por aquí? Tratamiento con medicamentos, que ya le dije a cargo de quién está el psiquiatra, nosotros los psicólogos no medicamos. La terapia nutricional, que ya les comentaba, porque ellos tienen una dieta. ¿Dieta exactamente basada en qué, estimados? La mayor recomendación que se les da es que a partir de las 6 de la tarde en adelante, evitar los dulces. Es más, yo te diría, yo sé que a veces los profesores, ¿no? Cuando yo también he tenido aula en algún momento, utilizamos los reforzadores de un caramelito, un chopetencito o algo, pero a ellos es mejor mantenerlos alejados de los dulces, de las gaseosas y de las harinas, ¿no? Porque todo esto no hace más que alterar su sistema. Ellos tienen unas dietas, como le llamamos, ¿no? Basadas en lo más natural posible. Todo tipo de con alimentos más naturales, menos preservantes, ¿no? Etcétera, ¿no? Menos animales, o perdón, alimentos procesados, ¿sí? Eso es un poco la terapia nutricional también, que es la que lleva, obviamente, con una nutricionista, pero nosotros los especialistas también le podemos dar una orientación general para que empiece a hacer sus dietas, ¿no? Terapia ocupacional también que llevamos. ¿Para qué existe la terapia ocupacional? Como en la imagen que tú estás viendo a tu derecha inferior, ese es un tipo de terapia ocupacional, ¿no? Es una de las cosas que se trabajan. ¿Por qué? A mi niño, de pronto, a nivel de motora gruesa, estoy notando que le falta, tiene mucha flexibilidad, ¿no? Entonces, trabajo su impulso de salto, trabajo de pronto el hecho de arriba y abajo, la ubicación, el hecho de que en un momento abroche, desate, cierres, suba, baja, abrocho, saco, meto, ¿no? Trepo, camino. Todo ese tipo de cosas se trabajan más en el área ocupacional. Hoy en día hablamos del área ocupacional con función sensorial, ¿sabes? Porque muchos de ellos tienen justamente la gran deficiencia de poder tener este contacto. Es más, hay niños que todavía comen licuado. Los papás nos dicen, es tanto los niños que sienten el sabor de algo que no les gusta la textura, que lo vomitan. Entonces, ¿qué pasa, no? Su nivel nutricional, tú siempre los ves bajo, totalmente bajo, les da anemia. Para prevenir eso, ¿qué hacen los papás a veces? Tienen que licuarles la comida y se los dan. Pero también no ayuda mucho, ¿por qué? Porque si tú le das todo licuado, toda la zona verbal no trabaja, no trabaja. Toda la zona verbal, los dientes en el momento de masticar tienen una función, ¿verdad? La lengua tiene una función justamente en el momento de masticar, fortalecer toda esta parte de la mandíbula para que se empiece a presentar el lenguaje. Pero si no se da justamente porque no lo tolera, ya hay otra deficiencia ahí. Entonces, es importante conocer también su sistema nutricional, como también para poderlo ayudar ahí, ¿no? Medidas, digamos, por aquí, terapias también mediada por los padres de familia, ¿sí? Fisioterapia si presentar algún tipo de problema adicional también para caminar, ¿no? De pronto por ahí para saltar o para otro tipo de situación que también se presente. Entrenamientos para el desarrollo de las habilidades sociales, por supuesto, ¿no? Lo que quiero es que de pronto pueda ser... pueda empezar a canalizar sus emociones, que no lo pongan en riesgo, y al mismo tiempo también lo que quiero es que canalice las emociones, que desarrolle sus habilidades sociales y que vea la forma de cómo conectar con los demás. La terapia del habla y del lenguaje, ya decíamos y conocemos para qué, ¿verdad? Si es que no hay lenguaje, no existe lenguaje verbal, entonces las otras terapias ayudan muchísimo a que se empiece a despertar el interés y después viene el lenguaje verbal. Tenía una paciente
una mamita de un pacientito hace 2 años que me decía, pero señorita, ya lleva 3 meses en la terapia de lenguaje que usted le da. Y sabe que yo no veo ninguna mejora. Es que, ¿sabes qué pasa? Le digo, ¿no? Ahorita tu pequeño tiene 4 años, tiene autismo intermedio. Entonces le digo, ahorita está en el proceso de aprender, de acoger todo lo que hay alrededor suyo, todas las oportunidades que le doy. Es más, le dije, yo ya te había explicado un poco de cuando trabajo la terapia del lenguaje, no solamente estoy en el tema de vocaliza, esto, lo otro, te estaría perdiendo el tiempo, porque él ni siquiera emitía solamente emitía sonidos, nada más. Gemidos, sonidos, solamente gorgojeos, eso es lo que hacía a sus 4 años. Entonces le digo, yo te había explicado un poco de que ahorita le estoy dando oportunidades, le estoy poniendo estímulos para que justamente empiece a despertar su lenguaje. No exactamente, ¿no? Es el hecho de que voy a corregir un lenguaje que va a aparecer de un momento a otro. Entonces créeme que me entendió después la mami y todo, y después de un mes será aproximadamente, que ya empezó en una etapa maduracional, cumplió los 5 añitos, y ya empezaba a verbalizar, muy poquito, pero empezaba. A él lo tenían igual, Anthony, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Vamos, vamos, tú puedes. Vaca, ¿cómo hace la vaca? No podía decir va, no podía decir, pero sin embargo le decía, ¿cómo hace? Mu, vamos, ¿no? Y se decía, porque se le hacía más fácil hacer los sonidos que verbalizar. Pero bueno, era un avance, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y mira, ¿no? Era el nivel 2. Entonces, importante. Psicoterapia y autoconocimiento del tema, ¿no? 2 de abril, estimados docentes, no olvidar estas fechas importantísimas porque es donde se concientiza, ¿no? Estamos concientizando siempre a la población, ¿no? De nuestro país a nivel mundial, justamente que es el día en el que más que se celebre o algo, simplemente es la identificación, la sensibilización a que existe en nuestro país, el Perú, ya una gran cantidad de personas neurodivergentes, especialmente con el diagnóstico de TEA, ¿no? Del trastorno de espectro autista, y que es importante considerarlo como tal, ¿no? Hablando desde la inclusión. Hemos llegado hasta aquí, estimados docentes. Quisiera saber si encontramos algunas preguntas más para poder compartir esta noche. Me comentan, por favor. Vamos a verlos por aquí. Voy a dejar de compartir para poderlos observar por aquí. Ahí está. Si tuviéramos preguntas, por favor, levantamos la manito de manera virtual para darle claridad a sus preguntas. Muy bien, hay preguntas por aquí. Recordemos que hemos tocado los últimos temas, ¿verdad? Del tratamiento, justamente, ¿no? Tratamientos, hemos visto el problema del lenguaje que es muy claro en este proceso, el tipo de tratamiento que llevamos, la intervención y todo lo demás. Vamos a ver por aquí. Alguien levantó la manito virtual, vamos a verlo. A ver. Ok, Fiorella. Muy bien, mi Fiorella, buenas noches. Le escuchamos, por favor. Buenas noches. Bueno, yo quería saber, aparte de los pictogramas, ¿qué podría realizar? Porque, o sea, yo soy docente de secundaria del área de inglés. Yo solamente ingreso al aula en inicial y primaria 1 hora nada más. Y en cada salón tengo niños con TEA, 2 a 1 estudiante en todos los grados, diseño de inicial a secundaria. Y hasta ahora, desde que hemos iniciado, es muy difícil trabajar con ellos porque la docente no está capacitada, entonces ya hemos intentado con pictogramas y no funciona con estos niños. Entonces me gustaría saber qué más actividades yo podría realizar en ese pequeño tiempo que yo ingreso a aula. Ok, mi Fiorella, muchas gracias. Recordemos, maestros, que lo primero, lo primero y lo más importante también para hacer un trabajo conjunto es eso, ¿no? Asegurarnos que el tutor ya tuvo la conexión con el padre de familia para que esté haciendo su trabajo de manera externa. Porque, claro, ciertamente lo ideal es que cuando un niño ya tiene el diagnóstico, lo estén llevando al especialista, al terapeuta de manera externa. Entonces, por ahí ya debería de conocer el niño los pictogramas. Cuestión de que cuando viene al aula, ya tiene relación, ¿no? Ah, ok, esto no es nuevo.
Entonces ya empieza a relacionarlo de igual manera y le da un significado. Eso es lo ideal primero. Segundo, si todavía no lo hemos hecho, es momento de hacerlo, concientizar por intermedio de un documento de que requiere igual sus terapias, ¿no? Para que de esta manera podamos trabajar en conjunto. Segundo, ¿de qué manera? Hay que ir probando, maestros. En el proceso hay que ir probando. Por ejemplo, ¿con qué? Pictogramas es una gran ayuda. Segundo, el tema audiovisual es muy importante. Probemos con la música, probemos con los videos, que también les llama mucho la atención. Podemos jugar con algunos videos ahí, con esas imágenes. Si hablamos de los primeros grados, por ejemplo, también pequeñas historias. También podemos probar de pronto con imágenes, ¿no? Con flashcard. Los flashcards también les gustan mucho. Entonces podemos probar con los flashcards por intermedio de imágenes, porque si netamente vamos a mandar de pronto a leer o algo, va a poder ser muy aburrido, muy incómodo de repente, y no se va a lograr el objetivo. Pero sí diría yo, utilicemos mucho justamente estos aspectos, ¿no? Audio, ¿ok? Música, canciones. Si hablamos de inglés, por ejemplo, hay muchos niños, Miss, que tienen esta gran capacidad en inglés. No sé si se habrá dado cuenta, pero los niños, en realidad, muchos de los niños con TEA, que yo he tenido la oportunidad de conocer, manejan muy bien el inglés. Tienen una muy buena verbalización, muy buena conexión. Entonces, aquí yo le diría, la música es fundamental aquí. Tratamos de utilizar, por supuesto, ¿no? El multimedia, los espacios que ustedes tienen ahí en las escuelas, tratamos de utilizarlo. Pictogramas, imágenes, flashcard, ¿no? Por estas partes, las hojitas de pronto, ¿no? A ver, imaginemos que usted está en el nivel de primaria y de pronto está trabajando los números en inglés, ¿no? Y de repente por ahí, pues que ellos tienen su libro o su libro de apoyo, etcétera, ¿no? De repente con estos niños lo que podemos hacer es unas imágenes, ¿no? Un poquito más infantiles, para que pueda colorear, para que pueda embolillar, para que pueda hacer otra actividad, quizás diferente a lo que usted está trabajando con los otros chicos regulares, pero el mismo objetivo, ¿no? Es el número, pero un poquito más adecuado, para que de pronto por aquí pueda empezar a reajustarse, ¿no? Embolilla, rasga, pega, pinta, lo que le guste hacer, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a enganchar un poquito con su interés, ¿no? Ahora, también es importante que de pronto concienticemos a los papás, si hay casos en los cuales son muy complejos, muy complejos, es concientizar al padre de familia de que de pronto podamos traer una maestra sombra. Sé que tampoco no es tan económico, ¿no? Va a depender mucho de la posibilidad de los padres, pero consideraría que no estaría de más. A veces los papás también ya están tan capacitados, que están preparados y todo, que también lo pueden hacer, o de lo contrario, lo mejor sería, ¿no? Traer una profesora sombra como tal, para que se encargue solamente por un corto tiempo, para que dé las indicaciones, para que se asegure que se logra, y de esa manera usted también se puede enfocar en los demás, porque entiendo claramente que en un espacio de una escuela, ¿no? Del Estado, ¿no? Estamos la visión con todos, ¿no? Con los 25, con los 30, o los que tengan que ser, y es muy difícilmente hacer un trabajo muy personalizado. Ok, hay más preguntas por aquí. Así es, mi Silvia dice usar el proyector. Ajá. Ok, mi Fiorella dice, ¿ves? Sí, empezó con su maestra sombra y le va mejor, claro, porque, ¿sabes? Lo que pasa es que ellos requieren, o sea, si fuera desde mi óptica y tuvieran todos la posibilidad, siempre recomendaría que cuando recién se esté integrando a la escuela, vayan con su maestra sombra. Eso debería salir en realidad una ley en la cual, ¿no?, dé la facilidad de que una profesional como maestra sombra pueda ir hasta un cierto tiempo y hasta que de pronto ya el niño, ¿no?, pueda seguir trabajando, porque ciertamente ayuda muchísimo, ellos necesitan la atención personalizada, que estés ahí, que estés supervisando el trabajo, si no se paran, se sientan, se distraen con facilidad y no se logra el trabajo. Y si habla muy bien, sí, muchos de ellos tienen esa área muy bien desarrollada, he escuchado muy buena verbalización. Había un niño que, por ejemplo, lo tenía hasta hace poco, ¿no?, en terapia, y el niño hablaba como robotito, 5 años, 4 añitos, porque el año pasado también venía. Y de pronto me sorprendió muchísimo cuando lo tuve aquí en consultorio, ¿no? Cuando lo tuve de pronto, sabía todo el abecedario en inglés, y eso que la mamá me decía, no, está en un colegio nacional que no le estaba enseñando en inglés, ni yo tampoco le enseñaba nada, solamente lo que ve en las pantallas, pero sabía todo el abecedario, los números del 1, creo que hasta el 50, me parece, lo mencionaba con una facilidad, y hasta también tengo uno de los juegos que es con las letras del abecedario, y empezaba a armar palabras en inglés.
Entonces decía, wow, Alexander, ¿no? Lo máximo. Entonces, siempre tienes muy destacado por aquí esa área también. Muy bien, estimados docentes, por este medio, entonces quiero agradecerles una vez más por esta noche tan mágica, tan especial en la cual estamos compartiendo, ¿verdad? Nos estamos compartiendo más parte de mucha información muy rica para justamente pues tener más estrategias que brindar en los ambientes educativos. Así es que espero que tengas una hermosa noche, muy fructífera sobre todo, para podernos ver el día miércoles a la misma hora con más material para seguir compartiendo por aquí. Si tienes más preguntas, recuerda que ya estamos finalizando el día miércoles. Vamos a tener un espacio más amplio en el cual me gustaría que si tienes más preguntas con respecto a la normativa, de repente por ahí, cositas extras que de repente no estaban en nuestro módulo, pero lo requieres, igual toma nota de esto para poder aclarar alguna de las dudas en la próxima sesión, ¿sí? Así es que les agradezco muchísimo, que tengan una hermosa noche. Wendy, te hago el pase, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Palmas virtuales, por favor, para la licenciada Helen Castro, que nos ha brindado una sesión muy enriquecedora. Sí, no se vayan, quédense todavía para el sorteo por su puntualidad de ustedes. Tengo aquí anotadas a las participantes por su intervención, para poder, han ganado puntos extras para su examen final. Sí, no se vayan, quédense, voy a realizar el sorteo, ¿sí? ¿Se puede observar? Sí, sí se observa. Sí, listo. Mucha suerte a todas. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el día miércoles de 5 a 7. Estén atentas todos al grupo de WhatsApp que tenemos, ¿sí? Para que estén pendientes de la hora en que vamos a empezar, igual de 5 a 7. Muy bien, suerte. Vamos a empezar. Y la ganadora de la beca completa por puntualidad de la sesión número 2 es la profesora Verónica Sotelo Orellana. Muy bien, palmas virtuales, por favor. Muy bien, ha sido ganadora de la segunda beca por puntualidad. Gracias. Muy bien, felicitaciones, estimada. Nos vemos el día miércoles. Recuerden que hay una beca pendiente más. Vamos a ver si ponemos otra más con una interacción y vamos viendo, ¿sí? Nos estamos viendo. Un fuerte abrazo virtual. Cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Buenas noches.